Arratsaldeon. Hasiera ematen diogu gaurko ohiko bilkurari. Buenas tardes. Damos comienzo a este pleno ordinario. Antes sí que me gustaría que le trasladéis a Igone, en nombre de toda la corporación, la enhorabuena por el éxito que ha tenido en la vida, que es importante, y que se recupere rápido. Bueno, y precisamente como derivación de este tema, indicar como cuestión previa que la señora Lamarain ha ejercido la posibilidad que le depara la nueva Ley Vasca de Instituciones Locales de, en caso de situación de permiso de maternidad, poder delegar el voto. Hay eco. Entonces, en concreto, ha delegado el voto en doña Leiria Banzabailegui. Por lo tanto, la señora Banzabailegui, cuando vote, pues votará por las dos. Entonces, el acta de pleno de la sesión de 26 de diciembre. Intervención sobre el acta. Si no las hay, votaríamos el acta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea, 15 votos afirmativos, 6 abstenciones. Despachos y comunicaciones no me han remitido ninguna a ser dar cuenta en el pleno, con lo cual pasaríamos al punto tercero de dictámenes de las comisiones. Dictamen de la Comisión de Trabajo, de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales. Convenio entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Eibar por el que se establece el sistema de adhesión del Ayuntamiento al espacio interinstitucional de participación ciudadana. La Comisión de Trabajo, de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, en sesión celebrada el 20 de febrero, con la asistencia de los señores y señoras de Los Toyos Nazábal, Rizabalaga Larrañaga, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Ibáñez Anuncibay, Mendicute Rodríguez, Cristóbal Churruca y Aguirre Unceta, abordó el asunto de referencia. Se somete a consideración el convenio entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Eibar por el que se establece el sistema de adhesión del Ayuntamiento al espacio institucional de participación ciudadana y conforme a la propuesta de adhesión remitida por la propia Diputación Foral. Afirma la secretaria que toda vez que está convocada para el próximo día 3 de marzo la constitución del espacio institucional, procedería también el nombramiento de los representantes de este Ayuntamiento. Afirma el señor alcalde que formula propuesta de designación de representantes de este Ayuntamiento a favor de doña Ana Tellería Echeverría y doña Leiria Banzabailegui Aranguri. Los señores Mendicute e Ibáñez solicitan justificación de tal propuesta. Indica la señora Tellería que el señor alcalde propone delegar en ella la representación, toda vez que es la concejala que lleva el tema de participación y que a su vez se propone la designación de la señora Banzabailegui, teniendo en cuenta que el Grupo Municipal Bildu ha sido el que mayor sensibilidad ha mostrado en este tema de la participación. Se sigue debatiendo el tema y sometido en primer lugar la adhesión del Ayuntamiento al espacio institucional de participación ciudadana conforme a la propuesta de acuerdo remitida por la Diputación Foral de Guipúzcoa, esta Comisión de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales propone al Pleno Municipal con los siguientes votos. Votos afirmativos: Miguel de los Toyos Nazábal, Patricia Rizabalaga Larrañaga, Pedro Escribano Ruiz de la Torre, Idoia Sarasqueta Aramburu y Josu Cristóbal Churruca. Votos negativos ninguno. Abstenciones: María Elena Ibáñez Anuncibay, Josu Mendicute Rodríguez y María Jesús Aguirre Unceta. Primero, la adhesión al espacio interinstitucional de participación ciudadana conforme a la siguiente propuesta de adhesión remitida por la Diputación Foral de Guipúzcoa. El Ayuntamiento de Eibar se adhiere al espacio interinstitucional de participación ciudadana del territorio histórico de Guipúzcoa creado por decreto foral. Aceptación de los compromisos concreados por el decreto foral en su disposición adicional tercera. Participar activamente a través de las personas asignadas en los organismos y estructuras del espacio, tanto en el ámbito político como técnico. Impulsar a través de la propuesta de iniciativas el funcionamiento del espacio. Participar y deliberar a través de los órganos o estructuras competentes del espacio los procesos de definición y determinación de los criterios de reparto de las líneas de subvención en materia de participación ciudadana que impulse la Diputación Foral a favor de las entidades locales. Proponer programas concretos de participación, programas formativos, encuentros, seminarios u otras actividades formativas para que sean debatidas y acordadas por los órganos o estructuras competentes del espacio. Proponer guías metodológicas o cualquier
cualesquiera otros instrumentos o herramientas que facilite la participación ciudadana, especialmente diseñar modelos y estrategias de presupuestos participativos. Aportar al espacio todas aquellas buenas prácticas en materia de participación que puedan enriquecer el conocimiento de las instituciones que formen parte y mejorar las políticas forales o municipales y del resto de entidades locales en materia de participación ciudadana. Conocer y, en su caso, deliberar en torno a los presupuestos del espacio a través de los órganos o estructuras competentes. Colaborar en los procesos de asistencia técnica y cooperación a los municipios y al resto de entidades locales que lleva a cabo la Diputación Foral en materia de participación ciudadana, identificando correctamente los problemas o cuestiones abiertas y promoviendo los reglamentos y ordenanzas tipo, las guías metodológicas propuestas, así como cualquier otra iniciativa que se impulse a tal espacio dirigida a mejorar las políticas locales de participación ciudadana. Dinamizar el espacio a través de las estructuras existentes y coordinar, en su caso, los foros técnicos. Dar cuenta de esta dirección a la Dirección de Participación Ciudadana del Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A continuación, se somete a votación la propuesta a Pleno Municipal de designación como representantes de este Ayuntamiento en el espacio interinstitucional de participación ciudadana a favor de doña Ana Tellería y doña Leiria Banzabalegui, aprobándose la propuesta de designación con el siguiente resultado. Votos afirmativos: Miguel de los Toyos Nazábal, Patricia Rizabalaga Larrañaga, Pedro Escribano Ruiz de la Torre, Idoia Sarasqueta Aramburu y Josu Cristóbal Churruca. Votos negativos: ninguno. Abstenciones: María Elena Ibáñez Anuncibay, Josu Mendicuti Rodríguez y María Jesús Aguirre Unceta. Segundo, designar como representantes de este Ayuntamiento en el espacio institucional de participación ciudadana a doña Ana Tellería y doña Leiria Banzabalegui. Antes de entrar en las intervenciones, en el dictamen en todas partes figura que participó Patricia Rizabalaga Larrañaga y fue Ana Tellería la que estuvo en sustitución de ella, tanto en el encabezamiento como en las votaciones, y aunque luego se recoge una intervención de Ana en el dictamen. Entonces, donde es Patricia Rizabalaga Larrañaga, es Ana Tellería. E igual en las votaciones. Bueno, hecha la corrección en el dictamen, pasaríamos a las intervenciones, si es que las hay. ¿Sí? ¿Intervenciones? Bueno, como punto previo, nosotros queremos plantear, tal y como viene en el dictamen de la Comisión de Institucionales, que en este punto también se diferencien dos momentos diferentes, uno a la hora de la adhesión al convenio y la otra a la hora de representar, de nombrar los representantes al convenio. Si bien en el orden del día aparece como un único punto, en el dictamen de Institucionales aparecen dos momentos diferentes, con lo cual plantearíamos que se voten por separado. ¿Podría ser? Sí, al haber dos votaciones en el propio dictamen, podría votarse en el Pleno también de manera diferenciada. Vale, bien. Dicho esto, nosotros sí que queremos hacer aquí una serie de matizaciones, pues porque, como ya viene reflejado en el dictamen de Institucionales, bueno, pues la comisión no fue, digamos, por decir una palabra, todo lo transparente que nos hubiese gustado. La transparencia es una actitud. La última, yo lo decía en el último pleno, y en este pleno me vuelvo a reafirmar, porque ¿qué clase de transparencia es que tú vayas a una comisión y te enteres de quiénes van a ser los representantes que van a asistir en representación del ayuntamiento cuando no se ha hecho ningún tipo de mención a los grupos municipales? Bueno, miento, a Bildu sí. ¿Se puede llamar transparencia, y algo que no va a gustar, y lo sé, al pasteleo que hay entre Bildu y el PSOE? Pues que me perdonen, pero sí. Sí, juntos y revueltos, y es lo que hay. Y no es la primera vez que aquí se ha dicho, y no es el único foro donde se ha dicho. Y no voy a descubrir nada que no se haya dicho ya en otros sitios. Y, alcalde, no es... Y yo creo que tú sabes, no es como aparece en el dictamen, que dice que el alcalde propone, no es exactamente como aparece. Tú sabes lo que ocurrió en esa reunión, y por tu reacción cuando se dieron el nombre del representante que iba a ir junto con la representante socialista, me pareció entender, y tú me corregirás si quieres, que tú también te estabas enterando en ese momento de la cuestión. ¿Tú sabes cuál fue la reacción de cada uno de los que estábamos allí sentados? Y no... que no entienda nadie que era porque nosotros queremos ir. No, nosotros no tenemos ninguna intención de ir, sino por las formas y también porque hubo cierto descaro.
A mí, y os lo digo una y otra vez, poneros por un minuto en nuestro lugar para que sepáis lo que se siente. Insisto, hay que ponerse en el lugar para saber qué es lo que le lleva a una persona a reaccionar de una manera o a reaccionar de otra. Por eso solicitamos aclaraciones y la respuesta de la concejala responsable de participación alegó que proponía al Grupo Municipal Bildu por su mayor sensibilidad mostrada en el tema de participación. Yo no sabía cómo se puede medir la transparencia ni cómo se puede cuantificar. Pero, ¿cómo sabe la concejala cuál es nuestra sensibilidad hacia la transparencia y la participación? Insisto, actitud. Y lo que en esa comisión se demostró fue todo menos transparencia. Me pareció una osadía y me sigue pareciendo, porque qué frágil es la memoria, qué frágil es la memoria en algunas ocasiones, afirmando cuando se afirma ciertas cosas y cuando todos sabemos las actitudes que han tenido unos y otros cuando han estado en las instituciones gobernando. Pero ese es otro debate. Ahora el debate es la responsabilidad que recae en la persona que lidera como un estandarte al viento la transparencia y participación. Lamento decirle que no predica con el ejemplo. Es más, creo que está igual a años luz. Allá cada uno con los compañeros de viaje elegidos, igual que cada uno es responsable de lo que dice, también es de lo que hace. Puedo entender que la actitud de la concejala de participación quisiera decir que fue Bildu quien presentó una enmienda en el 2015, en febrero en concreto, al presupuesto que rezaba elaboración de ordenanza de participación ciudadana y que el Partido Socialista en aquel momento la negoció con Bildu. Lo que no puedo entender es que casi a finales de 2016 es cuando todavía se ha empezado, digamos, casi a trabajar en la misma después de asistir a reiteradas peticiones, tanto por nuestra parte como también el Grupo Bildu en este foro. Yo no detecto mucha sensibilidad en el equipo de gobierno. ¿Qué queréis que os diga? No deja de ser sorprendente también que en el programa electoral del Partido Socialista, a diferencia de Bildu o de Euzko Alderdi Jeltzalea, no aparece para nada la elaboración de una ordenanza de participación. Quiero recordar también que fue Euzko Alderdi Jeltzalea quien presentó a finales del 2015 una moción en la que instábamos al alcalde a crear una comisión asesora de transparencia y participación y que la misma fue transaccionada por Irabasi y por Bildu y en la misma solicitábamos la creación de un órgano con participación de personas ajenas a los grupos políticos. El PSE presentaba por su cuenta una alternativa. ¿Os acordáis que fue una moción que presentamos a finales del 2015, que se dijo que no se podía debatir porque la comunicación no había llegado al Partido Socialista? La trasladamos a enero de 2016 y en enero de 2016 las cosas no cambiaron. Entonces, en el devenir del debate de aquella moción, el alcalde manifestó claramente que no estaba por la labor de crear una comisión de transparencia, sino que decía, es bueno que los temas vayan a la Junta de Portavoces. El alcalde en aquel momento, desde luego, no lo tenía nada claro y hay que agradecer al Grupo Bildu su insistencia en que era necesario hablar con todos. Yo personalmente tengo que confesar que a mí aquella votación por parte del Partido Socialista votando en contra de la moción me pareció dura. Y lo digo así. Y hoy tenemos el espacio interinstitucional que pone en marcha la Diputación Foral de Guipúzcoa de la mano de nuestro compañero Imanol Lasa, diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. Igual no estaría de más que viniera a darnos una charla sobre lo que es la gobernanza. En cualquier caso, hoy con el convenio que se suscribe estamos dando un gran paso en el tema de la participación y la transparencia. Tal y como reza el convenio, el objetivo del mismo es reforzar las políticas de participación ciudadana a nivel local. Estamos hablando de la primera iniciativa de estas características tanto a nivel de Euskadi como del Estado, enmarcada en la apuesta que hace Guipúzcoa por un modelo de gobernanza basado en la colaboración, la confianza y la apertura a la ciudadanía. El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral ha aprobado crear un espacio interinstitucional para compartir recursos y buenas prácticas, pionero a nivel de Euskadi y del Estado. La Diputación Foral abre la puerta a una nueva cultura política y nosotros seguiremos trabajando para que esto se dé en este ayuntamiento. Entendiendo la importancia de la cuestión tratada, solicitaría a las representantes que asistan nos transmitan, si tienen a bien compartir experiencias, claro, la información recibida. Así,
Nos consta que en la primera sesión plenaria, que se va a celebrar creo que el 3 de marzo, sí, se van a dar a conocer experiencias o proyectos de participación ciudadana exitosos a nivel local. Pena que en Éibar no hemos avanzado, ni siquiera hemos constituido una comisión de debate. Al menos podremos aprender de otros ayuntamientos, que nunca está de más. Por cierto, en esa primera sesión plenaria se van a aprobar planificación, subvenciones y presupuesto del órgano. En Éibar eso mismo suena ya casi a novedoso. Insisto, transparencia es actitud. Nosotros, en esta cuestión, si votamos por separado, vamos a votar a favor de la adhesión al acuerdo de Diputación y votaremos en contra de la designación de los representantes de este ayuntamiento. ¿Más intervenciones? ¿Más intervenciones? Ana. No, hay que traer. Ahora, pero es que se les ha caído agua, espera un poco. Si salgo por papel y vengo, ¿puedo votar? Si no, se va a hacer votación también. No, pero después. Pero porque si se sale... No, en todo caso, si hay que hacer algo, paramos un ratito el pleno. Sí, mejor. Sí, mejor porque... Bueno, reanudamos el pleno. Estaba María Jesús hablando. Sí, adhiriéndome a todo lo que ha dicho Elena y totalmente compartiendo la reflexión que ha hecho ella, yo también me sentí muy molesta esa tarde del lunes por la tarde, porque realmente cuando Ana Tellería expresó como los más sensibles al tema la transparencia y al tema de participación era Bildu, es que nosotros llevábamos ya 5 mociones escritas sobre presupuestos participativos, el dar en una cuenta bimensual de todos el tema de presupuestos y mociones. Habíamos hecho otra moción también sobre los diferentes temas que pudieran unirse en urbanismo, etcétera, etcétera, pero que lo conociéramos nosotros. También uno exclusivamente participación ciudadana, y entonces me sentía absolutamente excluida de un mínimo de consideración, de por lo menos sensibilidad hacia el tema. Y totalmente comparto el poderlo diferenciar a la hora de votar. Una cosa es la adhesión al convenio con la que participo, pero otra cosa, el nombrar los representantes, yo o me abstengo o quizá mi voto va a ser negativo. Gracias. ¿Más intervenciones? Ana. Vale. Sí, bueno, voy a intentar ser breve, aunque podría estar un rato. A ver, esto parte de un decreto de la Diputación y... Sí, ahora, mejor. Aunque el decreto no ni impide que ambos miembros pertenezcan al grupo que ostenta la alcaldía, ni anima a que se dé la oportunidad de integrarse en el plenario a quienes no tengan responsabilidades de gobierno, dado el carácter del foro y nuestro compromiso, por mucho que algunos duden de él, con la participación,
creímos que no solo por coherencia, sino en consecuencia con nuestro compromiso, no debíamos acaparar los 2 miembros, que podíamos haberlo hecho. Pero insistimos, porque insistimos que el decreto no especifica nada sobre este aspecto, ni la Diputación en sus comunicaciones jamás nos ha animado siquiera a considerarlo. Y me consta que en otros ayuntamientos van a nombrar a 2 representantes del grupo que ostenta la alcaldía. Nosotros hemos querido abrirlo y que no solo participe un miembro del PSE, sino un grupo del equipo de gobierno, sino alguien de la oposición. Una vez tomada la decisión de hacer el ofrecimiento de integración a un partido de la oposición, valoramos cuál de los grupos había tenido mayor sensibilidad, cuál había hecho más aportaciones y quién había trabajado más el tema de la participación durante este mandato, y sin querer menospreciar las iniciativas que habéis tenido otros, valoramos, y digo valoramos porque por mucho que digáis que el alcalde se sorprendió de la propuesta de Leire, eso estaba hablado con Miguel. Bueno, interpretaciones podemos hacer todas, pero bueno, nosotros sabemos la verdad, y la verdad es que estaba consensuado. Y bueno, pues ya que habéis hablado de la ordenanza de participación, no es cierto que se haya empezado a trabajar recientemente. Ahí está Gorka y me falta Igone, a quien aprovecho para felicitar por haber dado a luz dos eibarreses nuevos. Saben bien que el texto sobre el que estamos trabajando ahora, llevamos tiempo trabajándolo con ellos porque era fruto de una moción, y sí que es cierto que no lo hemos abierto hasta hace poco, pero que ha tenido un parón a petición de la oposición porque queríais tiempo para presentar las enmiendas al presupuesto. Ese trabajo podía haberse adelantado, pero ha habido ahí un impasse. Sin más, lo vamos a retomar ahora, pero sí me gustaría aclarar que no es cierto que este tema se haya comenzado ahora, sino que llevamos tiempo con él. Y por otra parte, las sorpresas, los disgustos del PNV, pues bueno, un grupo que ha demostrado, yo diría que varias veces, y por citar un ejemplo, hasta en 2 ocasiones se ha descartado la idoneidad de emplazar la estación de autobuses en Macharia, tanto en el proceso de Macharia-Tus como en la encuesta realizada a pie de calle, en el que el 85% de los eibarreses, de los encuestados, dijeron que debía quedarse donde estaba, y aún así, en las propuestas de presupuesto hay una enmienda para que este ayuntamiento, todos los eibarreses paguen, gasten, malgasten 50.000 euros en hacer un estudio sobre la intermodal en Estasiño. Por 2 veces se ha pronunciado la ciudadanía ibarresa, 2 veces que os pasáis esa opinión por alto, En fin, si esa es la sensibilidad y el respeto que tiene el PNV por la participación, me reafirmo, o nos reafirmamos, en que la elección, la propuesta realizada es la correcta, y que el grupo más adecuado para participar en ese foro es Bildu y no el PNV. Y sobre Irabazi, en fin, María Jesús, yo creo que confundes transparencia con participación. Yo alabo todos tus intentos de mociones y pero una cosa es participación y otra es transparencia, y aquí hay un grupo que merece más que otro poder participar en ese foro. Si puedo, por favor, por alusión. Espera, que ya a mí también se me ha aludido varias veces. Vale, de acuerdo. A ver, yo sí que voy a intentar ser breve. Pues han hecho algunas cosas, bueno, que cuando se utiliza la media verdad o la verdad interpretada, pues suele crear diferencias de interpretación. En primer lugar, mira, voy a empezar por el final. Y si consideráis que el equipo de gobierno, a la hora de gestionar esto,
y ofrecerle a Bildu la propuesta, porque eso sí lo teníamos claro, que creíamos que tenía de acompañarnos a alguien en este tema, entendíamos que la propuesta inicial de que sería Bildu, por todo lo que se ha dicho y además porque es la segunda fuerza y con decir eso nos hubiera valido. Nos hubiera valido con decir eso, es la segunda fuerza en el ayuntamiento y por tanto le podría tocar, ¿no?, en el caso de extenderlo. Quizás se podría haber comunicado a los demás que lo habíamos hecho así. Vale, pues ya está. Ojalá otros que hacen muchísimas cosas a espaldas nuestras buscando 11 siempre, también tuvieran esa lealtad. Esa lealtad de decir también las cosas de cara, ¿no? Porque yo me entero muchas cosas en este pleno de acuerdos que ha habido entre partidos que a mí ni se me han comunicado. Y por tanto, bueno, pues me parece muy bien, pero quiero decir, ese tipo de cuestiones a veces llegan trabajadas a los órganos de decisión y llamarle a eso pasteleo, pues en fin, aquí pastelean muchos. Aquí pastelean muchos. Yo podría decir que todos, en todo caso, y todas. Y cuando se habla de pasteleo no sé muy bien a qué se refiere a algo a cambio de algo, a acuerdos de no sé qué. Mira, nosotros, al único partido que nos hemos ofrecido acuerdos es a vosotros. Es al único, y públicamente, y no sé si en 2 o en 3 ocasiones, ya no me acuerdo muy bien. Es el único partido que nos ha ofrecido acuerdo en este ayuntamiento. Es el único. O sea, el resto habría que mirar las actas, porque lógicamente no tengo aquí todas las estadísticas, pero creo que hemos votado conjuntamente de manera bilateral con otro partido, seguramente las mismas veces con Bildu, las mismas veces con el PNV y generalmente con todos. O sea, con lo cual, si hacemos estadística, en este caso coincidiremos en la votación con Bildu, pero en otros coincidimos con el PNV y no coincidimos con Bildu, y en otros coincidimos con Irabasi, con el PNV y no con Bildu. Quiero decir que esas sumas siempre se han buscado acuerdos para conseguir sumar lo máximo posible, y muchas veces por unanimidad, lo cual está muy bien. Y en ningún caso se han establecido contraprestaciones, porque eso sería la vía del acuerdo. Y nosotros no tenemos un acuerdo con absolutamente nadie. No es afortunado, desgraciadamente, pues es la realidad. No tenemos un acuerdo con nadie. Ojalá tuviéramos con alguien para poderlo darle luz y taquígrafos y poder trabajar y tirar para adelante. Pero, bueno, pues nadie quiere asumir las responsabilidades de gobierno por las circunstancias que sean, ni asumir acuerdos de legislatura y, por tanto, bueno, pues ahí están. Pero, es decir, echar en cara a otros lo que se hace, pues a veces tampoco, quiero decir, a veces hay que hacer también un poquito, mirar para adentro, hombre, si yo también lo hago, pues igual a veces me lo hacen, ¿no? Y son las reglas del juego, y tienen que ser esas que sean. Si se entiende que nosotros, después de haberle ofrecido a Bildu esta posibilidad, le teníamos que haber dicho a los demás partidos, oye, le hemos ofrecido a Bildu, bien, oye, y eso ha sentado mal, oye, pues se asume y se aprenderá. A sensu contrario. Es decir, yo me encuentro muchas veces con acuerdos entre partidos que a mí ni se me han comentado. Y oye, pues llegan ahí, hay otros que suman unas mayorías que las cuales yo no me puedo enfrentar, me entero en las mesas y oye, pues con ello hay que torear, ¿qué paso toca? Yo me he enterado de acuerdos de partidos y sobre todo en el mundo de las mociones, que van a hacer todos una tesis un día de estos, ahí hay de todo. Dicho esto, y solamente por aclarar una cosa, ni este alcalde ni el Partido Socialista está y nunca ha estado en contra de crear una comisión de transparencia. Y eso no es cierto, Elena. Yo lo que dije, y para eso está todo grabado, es que para que haya una comisión de transparencia habría que esperar a que se aprobara la ordenanza de participación y si la ordenanza establecía que hubiera comisión de participación, que haya. Mientras tanto, entendía que el foro adecuado era la Junta de Portavoces. Eso es lo que he dicho y eso es lo que mantengo. Que sea la ordenanza de participación que se establece, que se cree en el Ayuntamiento una comisión de participación compuesta, como sea, la constituiremos. Pero mientras tanto, cuando estaba trabajando la fórmula de participación de este Ayuntamiento, su ordenanza, crear un órgano, entendía que era mejor crearlo en su caso cuando la ordenanza estuviera aprobada. Y mientras tanto que fuera la Junta de Portavoces el foro donde podríamos trabajar todo aquello que cualquiera entendiera que es participación. Y por tanto no es cierto lo que has dicho, que nosotros estábamos en contra de crear que este alcalde está en contra de crear la comisión de participación. Y me remito a todas las actas. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Bueno, lee todo. No, lee. No, aquí no digo ahora. Ya leerás todo. Pero estoy, no convencido, es que estoy segurísimo, porque es el discurso que siempre he defendido, siempre, desde el minuto 1 que se ha trabajado en la ordenanza de participación, que mientras no haya ordenanza yo no soy partidario de que haya comisión de participación y que mientras tanto será el foro donde se debata el tema de participación y trabajo de la participación será la Junta de Portavoces. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y lo sigo diciendo. Espera, no termino. Perdón. Y por tanto, entendiendo que Imanol Lasa es un magnífico diputado de presidencia, creo que es, y ha impulsado este proyecto en el cual también tengo que decir que se ha fijado en acciones, es decir, él no lo ha sacado de la chistera.
Es decir, hay experiencias de todos los partidos, y aquí no voy a apuntar tantos a nadie. Es decir, si quiere venir a una charla, sabe perfectamente que aquí está invitado, porque ya he estado aquí dando charlas y yo he estado con él, no tengo ningún problema. Y seguro que tiene muchas cosas que aportar, pero sí es verdad que este trabajo de la Diputación es un trabajo hecho por todos los partidos políticos y se han visto experiencias de muchos ayuntamientos y de muchas instituciones de todos los colores. Y por tanto nosotros creemos que es una buena herramienta en la cual podemos seguir trabajando y lógicamente los miembros que vayan de este ayuntamiento al foro de trabajo, aquellas cuestiones para implementar dentro del ayuntamiento las traerán e informarán de ellas. Bueno, eztabaida guzti hauen ostean gu egia esan pizkat gelditzen gara eztabaida honetatik eta ez dugu oso ondo ulertzen. Egia esan alde batetikan eskertu egiten diogu PSeri egin digun eskaintzagaitikan eta eskertzeaz gain bat egiten dugu eskaintza horrekin. Ez dugu ulertzen PNV-ak pasteleoaz eta abar hitz egiten duenean gu oposizioko taldea gara parte hartze komisio honetan ere oposizioko talde bezala parte hartuko dugu eta izan konfiantza guk transparentziaz jokatzen dugula eta informazio guztia emateko prest egongo ginatekela, ez dugu ulertzen zergaitikan beldur hau beste batek parte hartzeari, oposizioko talde guztiak ezin garenean bertan egon, beraz, eskertzekoa da behintzat bateron bat bertan egongo dela aukera hori eman digutela. Eta esan dudan bezala ez dut ulertzen pasteleoa hitz egitea, hemen egia da Eibarko udalean ez dagoela inungo akordiorik, baina Eibarko udaletik kanpo akordioak baldin badaude instituzioetan, PSE eta PNV-ren artean dira, ez Bilduren artean. Horretaz gain, Bilduk behar bada PNV-aren modu ezberdinean ulertzen du oposizioa, gu ez gaude hemen inoren kontra egiteko, Eibartarren alde egiteko gaude, eta horrek suposatzen du askotan elkarlanean lan egingo dugula. Niretzat hori ez da pasteleoa, hori lan egitea da, sin más. Eta, bueno, esan dugun bezala, azkenengo 6 urteetan Bildu Eibarko udalean dagoenetikan parte hartzearen gainean proposamen ezberdinak egin ditugu, ni ez noia hemen konpetizio batean sartzera zein dan parte hartzearen aldekoagoa edo ez, denok egin ditugu proposamenak udal honetan, egia da gu orain dela 6 urtea seginela, eta seginen barne araudi aldatu nahian, beti esan dugun bezala, lortu ginena kontrakoa izan zela pizka zorrotzagoa izatea, PNV, PP eta PSeri esker, eta hori ez noa konpetizio batean sartera, ez dut uste inor hobeagoa denik parte hartzearen kontuan, eta eskertzekoa da, en todo caso, oposizioko talde bat, komisio horretan egoteko aukera izatea, eta beste talderi informazio hori emateko aukera izatea. Nik uste hori baloratu beharko litzatekeela. Beste zar. Una última rondita, Pues que hay muchas cosas que hay que aclarar, alcalde. A ver, yo por empezar voy a decir lo que os gusta llamar tanto a vosotros, lo de las trampas al solitario. Esto sí que es hacer trampas al solitario. Yo me quedo alucinada. Vamos a ver. La mesa de participación de la que yo tomo parte, empezó Josu, esa mesa de trabajo de participación en la que estamos trabajando, la ordenanza, se empezaba a reunir con todos los grupos a finales de año. Hacían octubre, noviembre. En enero has dado la sensación de que se ha parado porque la oposición te lo ha pedido. En enero, que fue la última reunión, en enero, hace un mes, se dijo, estamos preparando las enmiendas y cuando acabemos las enmiendas retomamos. Desde el 14 de febrero has tenido tiempo para convocar. Tú has convocado hoy, no, el viernes pasado. Es decir, no eches encima de la mesa el ajeno que si se ha parado, que si no se ha parado. Eso para empezar. Y eso fue así. Por otro lado, alcalde, fíjate lo que entendió este pleno, tu intervención sobre la comisión de participación, que en la reunión de diciembre, que se planteó en diciembre en la mesa de participación, lo primero que se puso encima de la mesa es no crear una comisión de transparencia y participación. Te digo estoy preguntando a ver qué dije en el pleno. No, te digo es lo que te estoy preguntando. Yo te digo lo que entendió el foro, y entre ellos tu representante. Tú has dicho que yo he dicho en el pleno que no se constituye una comisión de participación. Yo te he dicho lo que yo dije en el pleno y te estoy preguntando si lo que dije en el pleno es lo que digo yo o lo que dices tú. Yo te estoy preguntando eso.
Yo te digo lo que he leído y te digo cómo entendió la gente tu intervención. Fíjate cómo entendió la gente tu Pero intervención. si hay un acta. Pues Pero que no está es, aquí. no es entendible, hay un acta del Pleno. Bueno, pues si quieres nos la leemos y traemos en el pleno siguiente, cuando tú quieras, y la analizamos. Porque yo también ya sé leer, ¿eh, alcalde? Ya sé leer. Bueno, entonces, insisto, fíjate lo que entendió tu intervención la gente, que lo primero que se planteó es no hacer comisión de transparencia en la mesa de participación de la que se está trabajando. Eso es lo que se dijo. ¿Qué más decir? Nosotros estamos aquí también, por si tiene alguien alguna duda, estamos aquí también para trabajar por el bien de Eibar, de los eibarreses y de las eibarresas. Y no venimos aquí a hacer contra por contra, Nosotros no nos levantamos a la mañana, no, nosotros no nos levantamos a la mañana y venimos, vamos a hacer contra por contra. No, por si acaso, por aclarar conceptos, porque igual aquí en el fragor de la discusión pues los confundimos. Nosotros aquí venimos a trabajar por Eibar y a trabajar por la transparencia y por la participación. Y creemos que todos somos necesarios, pero también creemos que las maneras de hacerlas también son necesarias. Y hay que tener una ética. Sí, de todos, de todos. Y te voy a decir, alcalde, cuando hay algo que no te guste de mí, dímelo. Dímelo públicamente. Y te voy a agradecer porque yo soy una persona a la que le gusta corregir sus errores, porque también luego al de enfrente se los pide y también le gusta que los corrija. Sí, Mareje, ya termino. Solamente por alusión, como decía Ana Tellería, yo he pedido 2 veces en la Comisión de Urbanismo que pudiéramos tener un intercambio con Lever una vez que han entregado el trabajo y el estudio sobre los dos autobuses, aunque queda un poco marginal el tema, pero ya que ha salido, todavía me indicaron como respuesta que podía formular las preguntas a ellas, en este caso ella, concejal, y Elena Juaristi como arquitecta, y que ya tendría la respuesta a través de ellas. Me parece que no es el mejor sistema para evitarnos de alguna forma o eludir el poder tener un encuentro directo con los que han conocido mucho más la realidad del estudio y poderles hacer, yo tengo ya alguna pregunta ya muy concreta, poderles hacer esas preguntas. Brevísimamente. María Jesús, o sea, la explicación que se te dio es que en el contrato con Lever no estaba incluida que hicieran una presentación de proyecto. Pregunté además si aparte, o sea, si era necesario para el resto de los grupos que se personaran en la comisión. Fuiste tú la única y te dimos la oportunidad de trasladarles tus preguntas, sin más. Y respecto de la comisión de transparencia, medio segundo. O sea, os pido honestidad. ¿Fui yo quien planteó que no se creara esa comisión? Gorka le veo haciendo así con la cabeza. ¿Quién tuvo dudas en algún momento sobre la idoneidad o la conveniencia de crear esa comisión? Todos no. Elena, todos no. Yo ya he terminado. Todos. Sí, nosotros, bien es cierto que para cuando fuimos a debatir, y juraría que Irabasi también, cuando fuimos a debatir la idoneidad de una comisión de participación, pensábamos que no había que ampliar la estructura del ayuntamiento, por lo menos si era nada más para crear presidencias y cobrar dietas y crear una estructura sin ningún tipo de contenido, y lo que queríamos es garantizar la transparencia y la participación en el resto de las comisiones. Para eso planteamos un decálogo de buenas prácticas para trasladarlo al resto de comisiones. Y nuestra idea en un principio fue que no. Bueno, vale, creo que el debate ya hemos cerrado el círculo. Votaríamos este punto del orden del día en dos votaciones. Una primera sería la adhesión al convenio presentado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Votos a favor de la adhesión? Vale. Y un segundo punto a votar sería el de la designación de los 2 miembros de este ayuntamiento que irían en representación al foro de trabajo que se crea, y la propuesta ya está en el dictamen y votaremos la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea que han sido 15 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención.
Pasamos al segundo dictamen de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales. Propuesta de designación de miembro de la Comisión Permanente del Patronato Municipal de Deportes realizada por el presidente del Patronato de Deportes. Bueno, es la misma comisión. El señor Mendicute presenta una propuesta de modificación de los estatutos del patronato. El señor alcalde afirma que tal propuesta seguirá su procedimiento y que no procede a abordarla en este momento y que lo que no puede pretenderse es la formación de una comisión permanente que tenga la misma composición que el Consejo Rector. La señora Ibáñez afirma que es muy difícil llevar un control de la gestión del patronato a través del Consejo Rector, que se reúne 3 veces al año. La señora Aguirre manifiesta que lo más democrático sería que en la comisión permanente estuviesen representados todos los grupos de la oposición y que, si ello no es posible, se funcione solo a través del Consejo Rector. Se sigue debatiendo el tema. El señor Mendicute y la señora Ibáñez proponen que se aborde el nombramiento del vocal de la comisión permanente junto con la modificación de estatutos y que, por lo tanto, quede pendiente este punto. El señor alcalde afirma que son dos procesos diferentes, que a fecha de hoy siguen vigentes los estatutos actuales y que se precisa el nombramiento del vocal de la Comisión Permanente del Patronato para abordar asuntos de gestión que están pendientes. Afirma asimismo que mantiene la propuesta efectuada en el Pleno Municipal. Sometida a votación la propuesta al Pleno Municipal de designación de doña Igone Lamarain Cobo como vocal de la Comisión Permanente del Patronato Municipal de Deportes se aprueba con el siguiente resultado. Votos afirmativos: Miguel de los Toyos Nazábal, Patricia Arrizabalaga Larrañaga, Pedro Escribano Ruiz de la Torre, Idoia Sarasqueta Aramburu y Oso Cristóbal Churruca. Votos negativos: María Jesús Aguirre Unceta. Abstenciones: María Elena Ibáñez Anunciday y don Josu Mendicute Rodríguez. Bueno, aquí sería Ana. Se propone, por tanto, al Pleno Municipal designe a doña Igone Lamarain Cobo como vocal de la Comisión Permanente del Patronato Municipal de Deportes. Con las mismas correcciones que en el anterior y en el siguiente lo mismo, que ya lo que también pasa. Intervenciones. Bye. Bueno, Arsaldeón de Nori. Se trae a este pleno la designación o nombramiento de un concejal de esta corporación para que sea miembro del órgano denominado Comisión Permanente del Patronato Municipal de Deportes, como hemos podido oír a la secretaria del Ayuntamiento. A día de hoy, y después de haber pasado cerca de 2 años, este órgano no se ha formado. Es cierto que el presidente del Patronato Municipal, el alcalde, nos ha solicitado, que yo recuerde, al menos en 2 ocasiones, en reuniones del patronato, que nos pusiéramos de acuerdo tanto Bildu y PNV, porque no se abrió a toda la oposición, solamente a estos 2 grupos, para ostentar, a mi entender, tan importante cargo. Es tan importante que no se ha creado en el tiempo que he mencionado. Pero no parece muy ortodoxo, diría yo, solicitar a la oposición este nombramiento y que, a su vez, el propio Consejo Asesor, con el alcalde como presidente a la cabeza, tenga sin nombrar a otros miembros, además del que nos ocupa, ya que no tiene elegido a su vicepresidente. Pero parece ser que este nombramiento ni importa ni urge, pero sí el del concejal de la oposición que quiere ceder el Partido Socialista. Cuanto menos parece curioso. Yo he pertenecido muchos años al Consejo de Patronato Municipal de Deportes y este órgano llamado permanente siempre ha estado cubierto por el equipo de gobierno, puesto que se trataba de un órgano que se utilizaba como herramienta más ágil para tomar decisiones del día a día, entre el delegado de deportes, que sigue sin nombrarse, por cierto, y los técnicos del patronato. Y ahí están las atribuciones que a este órgano le conceden los propios estatutos. O por lo menos entonces eso era, nos decían. Pero también en el último patronato pudimos escuchar que, por ejemplo, se podía haber tratado en esta permanente el tema del gimnasio, conocido por todos, tan polémico y cuestionado, y que no hubiera pasado nada o que no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Yo lo dejo ahí como una reflexión para que cada uno lo piense. Pero a nuestro entender, la cuestión de fondo es que estamos decidiendo repartirnos aquello que el Partido Socialista nos quiere dar a la oposición, a mi entender, las migajas que el equipo de gobierno nos quiere conceder. Nos dice: poneros de acuerdo. ¿Cómo os vais a repartir el único representante que os voy a dar?
y nosotros, la oposición, a decidir sin pensar. No es tanto si tener o no representación en este órgano que nos ocupa. La cuestión es cómo, cuándo, por qué y para qué. Y las respuestas a mí me parece que están claras, o a lo mejor nos las puede aclarar el señor alcalde en este pleno. ¿Cómo? Pues yo entiendo que, como yo digo, sí es cierto que los estatutos lo dicen claro, pero los estatutos entendemos que se pueden cambiar, ¿no? ¿Cuándo? Cuando yo digo, o cuando me hace falta crearlo, porque me viene bien. ¿Por qué? Porque me viene bien tener a un miembro de la oposición ahí, y así no tengo que reunir al patronato ni dar tantas explicaciones. Y por último, ¿para qué? Eso es lo que no sabemos. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Tener informada a la oposición? Pues a mí me cuesta creerlo. Zentzu honetan, azkenengo patronatoko bileran, bilduko ordezkariari galdetu netzan, ia zergaiti nahi zuten permanente horretan egotia. Ez neban ulertzen, oso ondo euren ematen detzen garrantzia. Eta erantzun zestan, kontrolatzeko. Pues a este grupo municipal, a EAJ, no le parece correcto este modelo de representación que nos quiere otorgar el Partido Socialista. Y nos parece que se puede controlar su gestión desde el propio patronato, como siempre lo ha hecho la oposición. Eso sí, siempre y cuando se informe debidamente de todos aquellos aspectos relevantes que tengan que ser transmitidos, sin sorpresas por hábitos que rozan ilegalidades y, por supuesto, con total transparencia. Nosotros vamos a solicitar una modificación de los estatutos, como ya lo hemos hecho saber, del Patronato Municipal de Deportes. Proponemos además una fórmula de representación en la permanente, por la cual podrá acudir quien desee hacerlo, quien pueda hacerlo en todo caso. Luego, no cierra la puerta a ningún partido, por lo que consideramos sería más justo. Pero no estamos cerrados a otras propuestas. No quiere decir que se tenga que hacer lo que nosotros estamos proponiendo. Y espero que lo podamos debatir y consensuar, en su caso, en el propio Consejo del Patronato Municipal de Deportes. Y por último, y para terminar, solicitaría formalmente que se convoque una reunión del Patronato Municipal de Deportes. ¿Más intervenciones? Sí, yo me mantengo en la negativa, pero no a la negativa en cuanto a un voto que dice no sin que haya un fondo. Y lo que yo quiero es evitar que haya una sola representación del grupo político, porque yo misma os expresaba, me sentía totalmente como incapaz de ser lo suficientemente transparente y con una información fidedigna de lo que podía recibir, y por eso me negaba a representarme sola en ese grupo. Pero sí insisto en la participación de los 4 grupos políticos, además con una reunión mensual, y por tanto la permanente sobraría y bastaría con un patronato rector mensual y con los 4 grupos políticos. Es mi apuesta. Bueno, a ver. Ahí va, Marcato. Sí, más que nada, por hacer un resumen, nosotros consideramos que hay que hacer un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí antes de que se termine de salir de madre todo, porque no llegamos a entender ya las cosas. A ver, creemos que se nos ha pedido desde diferentes foros, Zamacola, el Partido Socialista, que hay que crear el Consejo Permanente. Hemos hecho la misma propuesta que durante la legislatura pasada, de ir a hablar con el PNV y decir si les parecía bien que fuésemos representantes de la oposición, no de H. Bildu, de la oposición, y que haríamos el trasvase de la información, cosa que no hubo ningún problema en la anterior legislatura. Como tras más de 3 o 4 meses no obteníamos respuesta, de hecho aparece Igone como portavoz, que ahora mismo ni se nos ocurriría poner a Igone. Es tan viejo que aparece ella. O sea, lo que queremos hacer ver es que al final se ha estado frenando, nos ha parecido que era hasta cierto desinterés y lo planteamos en firme. No hay nada más que eso, ni hay conjuras, ni hay nada. O sea, si la propuesta del PNV de cambiar los estatutos nos convence también, por supuesto que la apoyaremos también. De momento, si hay que formar el Consejo Permanente, pues que se forme así. Pero cuando habrá que estudiar la propuesta del PNV, estamos abiertos también a eso. A ver, de verdad, joder, es que uno en esta vida no sabe cómo acertar. Si el Partido Socialista se queda con todos los cargos, es que no permite a los demás participar. Cuando propone que se participe,
dentro de las posibilidades que dan los estatutos, es que solamente hay un representante. De todos los concejales miembros del Consejo Rector solo hay uno. Y decimos que sea el de la oposición, porque ya está el presidente y ya está el vicepresidente, que es verdad que no está nombrado porque siempre es el concejal delegado de deportes y no lo tengo nombrado, tengo yo asumidas las competencias. No hay vacío de poder. Están asumidas las competencias por parte de la alcaldía y por tanto las gestiono yo. Como podría hacer con todas las delegaciones, porque las delegaciones las hace el alcalde. Y en este caso todavía no la he hecho y ya la haré. Pero no hay un vacío de poder, eso que vaya por delante. Es decir, solamente hay un cargo a gestionar y nosotros decimos, entre los miembros de la oposición, pero es que además, Merche, efectivamente tú no has estado en la legislatura pasada, pero en la legislatura pasada se hizo exactamente lo mismo. Y el tema fue, bueno, yo lo viví como normal, lo viví así. Además, me consta que es que un ofrecimiento podemos estar por años y así estamos todos y tal, algo así me consta que hubo. Y si digo, no, que haya solo hay uno, pues que sea el segundo partido del ayuntamiento. Y ya está. El cuándo, el por qué, para evitar... El Consejo Rector se convoca según estatutos, creo que es trimestralmente, porque los estatutos lo dicen así, si no estoy equivocado, ¿eh? Si no estoy equivocado. Con lo cual, no es para no convocar Consejo Rector y así ocultar información y no sé qué, de verdad. La Comisión Permanente tenía que estar funcionando como mínimo, es verdad que al principio no, pero yo creo que esta propuesta la hicimos, si no es hace 6 meses, más o menos. Entonces, el criterio ese de oportunidad que echase un poco en cara, ¿cuándo? Justo ahora. Justo ahora no, hace 6 meses. Es decir, que en su momento habría otro motivo por el cual lo propusimos, ¿no? Pues que se convoque la Comisión Permanente. Y insisto, que se hace ahora una modificación de estatuto. Bueno, Irabasí ya está planteando que desaparezca la Comisión Permanente. Lógicamente, sus funciones las tendrá que reabsorber el Consejo Rector, porque claro, en cada uno trata los temas que le tocan según estatutos. Yo en eso, es decir, yo no sé si se podía haber hablado lo del famoso gimnasio o lo de no sé qué, o los contratos de no sé quién, o las licitaciones de no sé cuál. Es decir, cada órgano tiene sus funciones y en base a sus funciones funciona. La Comisión Permanente es un órgano más ágil porque está compuesto por menos personas, es mucho más fácil convocarlo y trata temas de trámite que luego si exigen de algún tipo de acuerdo se va al Consejo Rector, que es donde estamos todos representados. Y en ese sentido, de verdad, en un ejercicio de intentar compartir, pues se nos echa en cara que tenemos, no sé, un plan B o algo así, de verdad. El año pasado se hizo así y vamos, yo no tengo sensación de que hubo ningún problema, se llegó a un acuerdo, se trabajó, se convocaba la Comisión Permanente, se convocaba el Consejo Rector y tirábamos para adelante. ¿Que ahora queremos modificar estatutos? Bueno, pues el camino a recorrer no será ni corto ni fácil, porque una modificación de estatutos no son fáciles. Pero bueno, oye, si alguien propone andarlo, si alguien propone no andarlo, pues ya se verá que tiene apoyos suficientes o alguien propone andarlo de otra manera, ya se verá. Pero en ese sentido, luego nosotros sí que entendíamos que no podemos dejar sobre la mesa la composición de la Comisión Permanente hasta que se modifiquen los estatutos, porque de momento ya hay 2 propuestas. La hecha por el PNV y Irabasí verbalmente por lo menos ya ha propuesto que desaparezca la Comisión Permanente, con lo cual hay que hacer análisis jurídicos, hay que valorar lo que supone, hay que ver cómo se modifica todo el contenido de los estatutos y por tanto eso no va a ser un tema de 15 días, ni de un mes, ni de 2 y por tanto entendíamos que la Comisión Permanente hay que convocarla, hay que constituirla y convocarla sí o sí. Si no hay más intervenciones votaríamos esta propuesta de la Comisión de designación de miembros. O de miembro en este caso. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿15 votos afirmativos, 6 negativos? Y tercer dictamen de la misma comisión, sustitución de representante de este ayuntamiento en la Junta de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. Se da cuenta la propuesta de alcaldía por la que se propone designar a don John Iraola Iriondo en sustitución de doña María Isabel Larrauri Arriaga por ser el señor Iraola el responsable de la mesa residuos de Eibar. Sometido a votación la propuesta al Pleno Municipal de sustituir a doña María Isabel Larrauri Arriaga por don John Iraola Iriondo como miembro de la Junta de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena se aprueba con el siguiente resultado. Votos afirmativos: Miguel de los Tollos, Ana Tellería Echeverría, Pedro Escribano Ruiz de la Torre, Idoia Sarasqueta Aramburu, Josu Cristóbal Churruca y María Jesús Aguirre Unceta. Votos negativos, ninguno. Abstenciones, María Elena Ibáñez Anuncibay y don Josu Mendicute Rodríguez. Esta Comisión de Trabajo, de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales propone al Pleno Municipal sustituir a doña María Isabel Larrauri Arriaga por don John Iraola Iriondo como miembro de la Junta de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. ¿Menciones?
Sí, no, nada más para decir que estamos de acuerdo con este cambio, creemos que es conveniente, así lo llevamos solicitando en la mesa de residuos, tanto EH Bildu como el colectivo Garden en su día, que tiene que existir una comunicación política entre la mancomunidad y la mesa de residuos, y esperemos que con este cambio pues la información sea de línea directa. ¿Más? Bueno, nosotros no es que nos parezca mal que vaya Iraola en representación al ayuntamiento, a la mancomunidad. Lo que ocurre es que entendemos que esa representación no es proporcional y así lo debatimos hace casi en julio del año 2015, ¿no? La verdad es que hay una cuestión que no está recogida en el acta y tampoco es necesario que lo esté, porque bueno, se puede considerar que fue a nivel de chascarrillo, ¿no? Pero cuando salió esto, mi compañera Elena y yo pues dijimos, joder, pensábamos que aquí también venía una sorpresa, ¿no? Porque pensábamos, cuando vimos que había una propuesta de sustitución, que era también para darle un representante a Bildu en la mancomunidad, cosa que visto lo visto, de verdad es lo que esperábamos, y dijimos, pues parece que de momento todavía no. Nosotros, pese a que Bildu parece que renuncia a tener su representación, seguimos insistiendo en que consideramos que los 4 representantes que tiene el Ayuntamiento de Eibar en la mancomunidad deberían de ser intentando reflejar la proporcionalidad de los partidos en este pleno. Así lo defendíamos a principios de mandato y así lo seguimos defendiendo. Por tanto, no porque nos parezca mal que Jon Iraola vaya a la mancomunidad, sino porque entendemos que este cambio es insuficiente y que se deberían de modificar otros 2 representantes más para que 2 grupos de la oposición estuvieran representados en la mancomunidad. Como este hecho no se da y en coherencia con lo que ya mantuvimos anteriormente, nosotros vamos a votar en contra. ¿Intervenciones? Simplemente, es decir, porque se repitan 1000 veces una estrategia política no significa que sea verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, tú puedes repetir 1000 veces que el Partido Socialista y el Bildu tienen no sé qué, lo puedes repetir todas las veces que quieras, que no es cierto. Te podrá venir bien estratégicamente, pero desde luego no es cierto, y nosotros intentaremos conseguir acuerdos con todos mientras no tengamos un acuerdo estable con nadie. Y por tanto, esos comentarios, que me parecen muy bien y como estrategia están muy bien, no son ciertos. Y en este pleno solamente ha habido un caso de una propuesta del Partido Socialista de que sea el otro es una pérdida de oportunidad por parte de los demás, no es una decisión nuestra. Y en este caso nosotros mantenemos lo que siempre hemos mantenido, que es que los representantes de la mancomunidad deben ser miembros del equipo de gobierno, no del Partido Socialista, del equipo de gobierno. Y quien está en el equipo de gobierno podrá tener representación de la mancomunidad. Esa es nuestra intención, porque es lo que hacen en otros ayuntamientos, otros partidos de otros colores. Tengo entendido que en este mismo ayuntamiento hubo formaciones políticas que, sin estar participando en el equipo de gobierno, fueron nombrados miembros del patronato, de la mancomunidad. Emi Ayastui, por ejemplo. De Herri Batasuna. No estabas. ¿Cómo me solís decir vosotros? Si queréis nos remontamos al año... Sí, no sé qué. sí. Yo no. Oye, es verdad. Si quieres, o sea, sí, nos remontamos a... Nos remontamos en todo, ¿eh? Luego cuando... Sí. Si quieres que nos remontemos en todo, miramos las hemerotecas para todo y miramos cuál era la actitud en ciertos temas del Partido Nacionalista Vasco y cuál era la del Partido Socialista, y qué era la oposición que hacía el Partido Socialista en los años 80 y dónde está la oposición que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco a día de hoy, que desde luego está a años luz de la responsabilidad que demostró el Partido Socialista en los años 80. Pero si quieres que hablemos de eso, podemos hablar. Yo he leído las hemerotecas de los años 80, en los que yo todavía no había nacido, las he leído lo que salía todos los días en prensa local de lo que decía el Partido Socialista. Podemos hablar de eso. La verdad es que yo no he dicho, creo, en este punto, que tengáis ningún tipo de acuerdo, ni que hayáis hecho un cambio de cromos aquí, ni que el pasteleo. Yo lo que he dicho es que, visto lo de los 2 puntos anteriores, mi compañera Elena y yo en la comisión esperábamos, y de verdad lo pensábamos que iba a ser así, que aquí también ibais a nombrar un representante de Bildu. Lo pensábamos así, y cuando vimos que no, dijimos, bueno, pues parece que aquí no se da la misma circunstancia, por lo que sea, por un interés del Partido Socialista en ostentar una mayoría y una presidencia en la mancomunidad que nunca hemos entendido, cosa que es respetable y es legítimo, pero nunca hemos entendido cuál es el interés que tienen para ello. Desde luego, nos parece que la forma en la que el Ayuntamiento de Eibar tiene representada a sus representantes en la mancomunidad está lejos del espíritu de la transparencia y de la participación que tanto alardeamos, y por tanto nosotros votamos en contra.
Sí, que alardea también el partido de Imanol Lasa, el campeón de transparencia, ¿eh? Porque si vemos lo que hacen los demás ayuntamientos con sus representantes en las mancomunidades, veremos cómo actúan. Es decir, a veces cuando uno acusa a alguien de actuar, también tiene que ver cómo actúa el contexto independientemente de los colores de los partidos. Y yo no me voy en los años 80 a hablar de actitud. Si es que en el punto anterior hemos hablado de la actitud del PNV en el tema del punto anterior, que fue un tema de acuerdo sin ningún problema de que el segundo partido de la oposición fuera representante en la comisión permanente. O sea, yo no me he ido a los años 80. Nos iremos cuando haya que irse. Ahora ha habido que irse para hablar de Emilio Ayastui. Bueno, cuando los temas así lo traigan, cuando las actitudes así lo traigan, cuando las estrategias así lo traigan, todos hablaremos de cómo actuaban unos y cómo actuaban otros. Y seguro que todos salimos a veces ganando y a veces perdiendo. Seguro. Perdón, me ha parecido que ponías en duda la acción del Gobierno que compartimos en la Diputación y la verdad que me ha sorprendido. ¿En qué sentido? Yo no he dicho nada de eso. No, es que aquí han dicho que parece que se ha puesto como ejemplo de transparencia Imanol Lasa. Yo no lo he puesto, ¿eh? Yo no lo he puesto. Y no dudo. Y no dudo. Lo que he dicho es que se nos acusa a nosotros de poco transparentes, poco participativos, y el partido de esa persona que se pone como ejemplo, pues hay que ver también en sus ayuntamientos cómo actúa, en sus representantes. Yo simplemente he dicho eso, ¿eh? Yo no estoy dudando ni de la calidad, ni de la capacidad, ni de la cierta amistad que tengo con Imanol. No estoy dudando de eso. No, yo solamente por aclarar el tema del miembro que este ayuntamiento nombró un miembro de la oposición a ir a la mancomunidad. Pues igual ha sido el único caso, Miguel, pero tú has afirmado categóricamente que solo los miembros del Gobierno. Y yo lo único que he querido aclarar es que no es cierto. Solo no, porque otros tenemos también memoria y eso pasó. Y eso pasó. Simplemente eso, que tú has afirmado categóricamente que eso fue así, y yo simplemente quiero decir que no fue así, porque estaba yo aquí. Como la excepción que confirma la regla. Veamos este punto, la designación del vocal. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿16 votos afirmativos, 5 negativos? Bueno, pasaríamos al único dictamen de la Comisión de Trabajo de Personal sobre propuesta de asignación de nivel retributivo a personal de nuevo ingreso. Bueno, yo voy a corregir aquí el dictamen porque cuando pone modificar es proponer modificar, evidentemente, porque las comisiones de trabajo lo que formulan son propuestas. Asignación de nivel retributivo a personal de nuevo ingreso. Proponer modificar el acuerdo de pleno de 4 de octubre del 2004, por el cual el personal de nuevo ingreso cobraba un nivel menos durante los primeros 18 meses. Se acuerda que el personal de nuevo ingreso pase a ser retribuido acorde a lo dispuesto en la relación de puestos de trabajo desde el mismo día de su contratación o nombramiento. Por otro lado, se acuerda proponer que al personal que presta servicios en el Ayuntamiento en la actualidad y esté recibiendo un nivel inferior al consignado para su puesto en la relación de puestos de trabajo, se le abonen las diferencias desde el día de su nombramiento o contratación. Resultado de la votación: votos a favor, señora Rizabalaga, señora Larrauri, señora Astigarraga, señora Tellería, señora Albiste y señora Errasti. Abstenciones: señora Aguirre, señora Gárate y señor López de Guereño. ¿Intervenciones? Bueno. Sí, nosotros votamos a favor y hoy seguiremos votando a favor porque consideramos que ninguna persona trabajadora entra con menos responsabilidades que otra que esté trabajando. Entonces no entendemos esa excepción de 18 meses con un nivel inferior. A igual trabajo y a igualdad de responsabilidades, mismo sueldo. Y repetimos lo que dijimos en la comisión de personal. Ojalá todos los casos fuesen un nivel menos, porque conocemos casos que son incluso hasta 4 niveles menos. Entonces, esperemos que con esto pues se arregle. ¿Más? Sí, simplemente ahondar un poquito en la misma materia, ¿no? Según además el Comité de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Eibar decían que solicitaban desde hace tiempo que esta práctica no se volviera a dar, ¿no? Y que entendían que era incorrecta, además de injusta, y atentaba contra el principio de la no discriminación. Y nosotros en ese aspecto también estamos de acuerdo. ¿Más? Bueno, pues si no hay más, votaríamos este punto del orden del día de la Comisión de Trabajo de Personal. ¿Votos a favor?
Bueno, urgencias de carácter administrativo no hay ninguna. Pasaríamos al punto 5. Moción de control presentada por el Grupo Irabasi sobre la Comisión Técnica para el Seguimiento y Evaluación de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación. Hay una moción presentada el día 16 de febrero y posteriormente hay una moción alternativa a la misma presentada por los grupos PS Euskadiko Ezkerra y EH Bildu. La moción de Irabasi decía lo siguiente. El Ayuntamiento presta infinidad de servicios que son de su competencia a través de contratos públicos. Desde Irabasi y Eibar queremos proponer que el Gobierno municipal analice en profundidad la posibilidad de recuperar la gestión directa de los servicios municipales en vez de subcontratar la prestación de los mismos. Desde el inicio de la crisis, las administraciones públicas han llevado a cabo drásticos recortes del gasto público que, añadidos a la reforma laboral, se ha traducido en la precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores de las empresas subcontratadas para la prestación de los servicios municipales. Queremos recordar que solo los servicios subcontratados por el Ayuntamiento tienen que ver con las obras, la limpieza viaria, la recogida de residuos, la atención domiciliaria o la atención a la infancia y familias, y entre otras. Las administraciones públicas deberían introducir siempre cláusulas sociales para asumir el compromiso de que el empleo subcontratado que se genere cumpla con unas condiciones laborales sociales de igualdad, lingüística y o medios ambientales. El Ayuntamiento de Eibar podría redactar las instrucciones para la incorporación de criterios sociales, ambientales, éticos, laborales, lingüísticos y de igualdad en sus contrataciones y preverá la creación de una comisión técnica para el seguimiento y evaluación de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación. Esta comisión establecerá mecanismos de revisión de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que se aprueben en el Ayuntamiento para controlar que se han incorporado los criterios sociales, ambientales, éticos, laborales, lingüísticos y de igualdad correspondiente. Asimismo, buscará las vías jurídicas para la aplicación de dichas condiciones, evaluará los contratos realizados, las consultas recibidas, elaborará propuestas de mejora estructurales, organizativas, económicas, etcétera, para la introducción de este tipo de criterios en la contratación administrativa municipal e informará periódicamente a los órganos de gobierno sobre la aplicación de esta instrucción. Para ello, podría ayudar el contar con un instrumento informático que posibilite prestar un servicio de boletín de consulta en el que se archiven consultas, informes, normativa sobre la materia y un servicio de registro de pliegos. En nuestra opinión, el Ayuntamiento, como Administración pública, no puede limitarse a sacar un servicio a concurso, firmar un contrato y esperar a que haya que volver a sacarlo a concurso o prorrogarlo. El importante número de personas que trabajan en la prestación de estos servicios subcontratados de competencia municipal, así como sus condiciones laborales o el coste de los mismos, es suficiente como para que con el dinero de toda la sociedad en su conjunto no se generen empleos precarios que mermen la calidad de los servicios públicos. Por lo tanto, consideramos fundamental la creación de una comisión técnica para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación, ya que servirá para analizar lo que sea preciso modificar o mejorar. Por tanto, se presenta la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Eibar insta al Gobierno municipal a trasladar trimestralmente a los grupos municipales, a través de una comisión de seguimiento y control de la contratación, los informes que elabore la Comisión Técnica para el seguimiento y evaluación de la aplicación de cláusulas sociales en la contratación de este Ayuntamiento. La moción alternativa decía: como continuación de la moción transaccional aprobada el 26 de octubre del 2015 sobre cláusulas de carácter social en los pliegos de contratación y teniendo en cuenta que ya se han puesto en marcha el procedimiento por el cual los pliegos ya son presentados en las correspondientes comisiones asesoras donde proceden ser analizados, los grupos políticos municipales abajo firmantes presentan la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Eibar insta a que, una vez licitados y adjudicados los contratos durante su vigencia, en caso de que se produzca algún tipo de incumplimiento tanto en las cláusulas sociales del mismo como de cualquier otra índole, los responsables técnicos comuniquen a la comisión asesora correspondiente tanto el contenido del incumplimiento como el procedimiento a seguir. ¿Intervenciones? Se dice que se nos han comunicado ya los pliegos de contratación, que yo recuerde solamente uno y casi a petición de la mesa de Guisarteguincha. Fue esta semana pasada y yo no he tenido
ni conocimiento de ningún otro tipo de pliego de contratación de este ayuntamiento durante este tiempo que llevo. Sobre todo quería decir que lo que Irabasi pretende es precisamente el crear un organismo, llamamos comisión técnica, como puede ser también comisión de seguimiento y control de contratación, un organismo de forma que no se deje al albur de un técnico que quiera expresar algún incumplimiento y luego hacerlo un poco extensible a los grupos, sino que haya ya regularmente y con una frecuencia, en este caso nosotros pediríamos una información trimestral por lo menos, de cómo se van cumpliendo o no los pliegos que también debían de pasar, por, como ocurrió en Guisarteguincha la semana pasada, por las otras comisiones. En este caso, pienso yo que los 4 grupos políticos y a la cabeza el señor alcalde con Enrique como el contratador y el que entiende mucho del tema y el que lleva todo el peso de las contrataciones, junto con el técnico responsable de cada departamento, eso sería una comisión de seguimiento y control de la contratación, siempre que se les obligue a estos técnicos a dar cuenta de cómo van cumpliéndose lo establecido en el contrato. Es decir, cómo realmente los pliegos no solamente quedan en un papel que se firma y ya se empieza a trabajar sin más, sino cómo la evolución, nosotros decimos la evaluación también, y la toma de mejora o de modificación de alguna de las cláusulas pueda dar lugar. ¿Más intervenciones? Bai, bueno, guk geneukan beste proposamen bat Alderdi Sozialistan proposamenetikan abiatuta. Nosotros lo que teníamos previsto presentar y que es el texto que hemos propuesto al resto de grupos para transaccionar sería: el Pleno del Ayuntamiento de Eibar insta a que se informe a las comisiones asesoras correspondientes los contratos previamente a su licitación. Asimismo, insta a que una vez adjudicados durante su vigencia, en caso de que se produzca algún tipo de incumplimiento tanto en las cláusulas sociales del mismo como en cualquier otra índole, así como en la normativa de aplicación, se comunica a la máxima brevedad a la comisión asesora correspondiente tanto el contenido del incumplimiento como las posibilidades existentes en el procedimiento a seguir, comisión en la que participará el personal técnico tanto del departamento encargado de hacer el seguimiento del contrato como del departamento de contratación del ayuntamiento. Al final, lo que se está planteando es que se haga un seguimiento. Y nosotros lo que planteábamos, pensando que así sería más fácil llegar a un acuerdo entre los 2 textos que se estaban barajando, por un lado el de Irabasi y por otro lado del Partido Socialista con la adhesión de Bildu, que estábamos intentando acercar posiciones porque entendíamos que al final es una cuestión de voluntades en la que si se actúa como todos queremos que se actúe, entiendo, pues ni siquiera sería necesaria la presentación de una moción, ¿no? Yo creo que se está pidiendo en el fondo un cambio de actitudes, compartir información que pues tal vez hasta ahora no se ha dado, ¿no? Pues a la hora de presentar los pliegos, tanto antes de su licitación como después en caso de incumplimiento. Es cierto que en algunos casos en la Comisión de Obras se puso como ejemplo en la Junta de Portavoces, es cierto que hay cosas que se han compartido. Pero yo en el pleno de hoy lo ligaría a lo que comentábamos antes, que al final la transparencia es una cuestión de actitud, ¿no? Y que creo que es lo que en el fondo motiva al Grupo Irabasi a presentar esto. En cualquier caso, no habiendo sido capaces de transaccionar, sí que decir que si no hemos firmado antes era porque estábamos intentando hacer ese ejercicio y no, al no haber sido capaces, habernos quedado fuera, por nuestra parte tampoco, sintiéndolo por parte del grupo de Irabasi, estamos de acuerdo, aunque planteábamos ir un poco más allá para intentar acercar posiciones, estamos de acuerdo con lo que están planteando el Partido Socialista y vamos a votar a favor de la transaccional que habéis presentado. Yo quería solamente ahondar y volver a repetir el hecho de que una cosa es las actitudes y las intenciones y las buenas voluntades y otra cosa es la concreción
de ese seguimiento, que es lo que yo estoy echando en falta, como antes expresé con las mociones, vuelvo a repetir lo mismo. No es un problema de que queremos hacerlo, es que tenemos que tener las herramientas para llevarlo a cabo. Y mientras no exista un organismo que nos convoca, que nos informa, que de alguna forma es consciente de que las cosas no están llevándose bien y, por tanto, conviene modificarlas, estamos de alguna forma creando un ámbito siempre, un limbo, donde las buenas voluntades sobran cuando no hay herramientas necesarias para un seguimiento y una evaluación como debe de ser hecha. Bueno, entiendo que el último comentario de la representante de Irabas es un juicio de valor y una opinión, porque decir que no se están siguiendo los pliegos, no se está sancionando los incumplimientos, no hay procedimientos, en fin, me parece como mínimo arriesgado. Perdón, pues si puedo responderte nada más, porque es que yo no he oído en las comisiones ningún comentario. Simplemente me remito a mi presencia y a mi experiencia en las comisiones. Yo lo único que digo yo es que cuando hay un incumplimiento hay un procedimiento establecido, que insisto, hace unos meses, no voy a poner cuándo, después de que ya la mesa de cláusulas sociales tuvo una reunión con el responsable técnico, nos facilitó un montón de información sobre lo que son, lo que no son, las que pueden entrar, las que no. Bildu hizo una propuesta que tenía dos variables. Una era relacionada con ayuda a domicilio y otra era que los pliegos pasaran por las comisiones, lógicamente aquellos pliegos que haya que publicar, porque hay criterios, a veces contratos que son con 3 ofertas, algunos son adjudicación directa, los que haya que publicar pasen por la comisión asesora correspondiente. Eso ya se acordó y es verdad que todavía hay disfunciones, se ha empezado ahora y el objetivo es que todas las comisiones lo vayan tratando. Pero lo que se pone en el pliego, tenemos técnicos que se dedican a comprobar que eso se cumple. Otra cosa es que ahora queremos saber también eso, que está muy bien, y estamos en ese segundo paso. Yo dos comentarios muy breves. Uno, no tiene importancia, pero es parte dispositiva por parte de la moción de Irabasi, o sea, parte expositiva, perdón, y simplemente negar que este ayuntamiento tenga subcontratada ni la recogida de basura ni la limpieza viaria. No está subcontratado. Hay una entidad que es la Mancomunidad del Bajo Deba, con la cual está cedida la gestión, pero no subcontratada. La subcontratación es otra cosa, por aclarar. Y en cuanto al procedimiento de la moción que hemos puesto sobre la mesa, yo me comprometí el mismo miércoles, creo que fue, la Junta de Portavoces, a intentar preparar un texto intentando, en la realidad que tenemos, encajar lo que proponía Irabasi. Y la presenté el jueves, si no estoy equivocado. La presenté el jueves. El texto alternativo o enriquecedor que ha presentado el PNV creo que lo ha presentado hoy a la 1:30, si no estoy equivocado. O nos ha llegado a nosotros a la 1:30. Cuando ya habíamos intentado hablar con los partidos, no se nos daba respuesta, Bildu nos ha firmado, pues la hemos registrado. Es decir, y no es una moción transaccional, sino es porque Irabasi tampoco ha considerado aceptarla y, por tanto, nosotros, cuando hay una moción de partida, lo que buscamos primero es la transacción y, si no es posible, la alternativa. No ha sido posible la transacción y hemos dado una alternativa en la cual intentamos, dentro de esa reclamación de información sobre, en el caso de que haya incumplimientos en los pliegos, qué procedimientos se siguen, creemos que utilizando los mecanismos que ya tiene el ayuntamiento lo podemos hacer y, por tanto, lo que hacemos es dar esa segunda fase. Una primera en la cual tenemos que seguir cogiendo el hábito de los pliegos, tratarlos en comisión previamente, y una segunda, en el caso de incumplimiento, cuando se entienda la luz roja, que la comisión también tenga conocimiento de que ha habido un incumplimiento de plazos, de cláusula, la que sea, y el procedimiento que se ha abierto y cómo finaliza el procedimiento en su caso. Y, por tanto, hemos presentado esta moción alternativa que entendemos que con los recursos actuales no crea nuevas comisiones de seguimiento y control de contratación ni nueva comisión técnica. Es decir, con los recursos que tenemos intentamos hacer frente a esta moción. Vale. ¿Sí? No, yo solo aclarar que en ningún caso me gustaría que fuera interpretado como una crítica el hecho de decir que nosotros no hemos participado en la firma de la transaccional. O sea, somos conscientes de en qué momento lo hemos presentado y creo que he tratado de explicar que estábamos intentando hacer un ejercicio de acercamiento que no ha sido posible y que por eso asumimos la transacción a la que han llegado Bildu y PSOE y que votamos a favor. O sea, que no me gustaría que eso fuera interpretado como una crítica para empezar a decir de cuándo hemos presentado y tal, ¿no? Y somos conscientes de cómo han sido las cosas y por eso vamos a votar a favor de la propuesta vuestra. También, sin ningún ánimo de crítica, he explicado el procedimiento que ha seguido la moción alternativa.
Bueno, saiatu naiz motza izaten, ze luzatu egiten gara. En principio no hemos tenido conocimiento de la proposición o que ha hecho el PNV, por lo tanto no nos podemos, pues no podemos valorarla porque no hemos tenido conocimiento de ella. En principio no estamos en desacuerdo con la moción presentada por Irabasi, pero apoyarla nos parece que es retrotraernos a octubre del 2015, que fue cuando se aprobó en este pleno el hacer en los pliegos o empezar a trabajar en los pliegos por las cláusulas sociales y crear una mesa de trabajo para ello. Es por ello que nosotros, los pliegos son públicos, están en la página web del Ayuntamiento y por lo tanto hemos intentado hacer propuestas a esos pliegos, como por ejemplo para intentar mejorar la situación de las empleadas del servicio de domicilio del Ayuntamiento, porque nos parecía que su situación era precaria y bastante preocupante. Como ya dijimos en la Junta de Portavoces, creemos que es nuestra labor también el hacer las propuestas a esos pliegos, pero es cierto que tal vez hace falta hacer un seguimiento, pero no creemos que sea necesario crear una comisión nueva cuando ya tenemos más de 14 comisiones o no sé cuántas en el Ayuntamiento, y habiendo comisiones para todos los temas creemos que es el lugar idóneo, igual que planteamos en su momento que los pliegos antes de ser publicados se trabajen en la comisión correspondiente. Creemos que su evaluación y su seguimiento también debería de ser suficiente haciendo cada pliego en su comisión. Y por lo tanto, nada más. Únicamente comentar que pensaba que habíamos enviado a Bildu, que he comprobado en el correo electrónico y que tienen razón, ha sido un error mío y pensaba que se lo había enviado. En cualquier caso, entiendo que tampoco hay problema porque vamos a apoyar el texto que apoyan ellos, ¿no? Pero sí que pensábamos que se lo habíamos enviado, ha sido un error por mi parte y pido disculpas por ello porque pensaba que lo había enviado. Mercato. No hay más intervenciones. Votaríamos en primer lugar la moción presentada por Irabasi. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? O sea que ha sido un voto afirmativo, 15 negativos, 5 abstenciones. Entonces votaríamos la moción alternativa, que ya es conocida por todos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 20 votos afirmativos, 1 abstención. Punto sexto, moción presentada por el Grupo Eibarko EH Bildu para establecer criterios de música e imágenes en las barracas de las fiestas de San Juan. Laster izango ditugu San Juanak gainean eta jaiekin batera barrakak. Barraka askotan irudi sexista ikustea ohikoa da. Beste askotan musika sexista eta gaztelianazkoa entzutea ohikoa da. Guzti honek uste baino gehiago eragiten du. Izan ere, aurren jolas eremutan herritar asko pilatzen dira eta sentsibilizazioan eragiteko espazio gisa katalogatzea beharrezkoa da. Jai parekide eta euskaldun batzuen alde lanean jarri nahi badugu, udaletik ere pauso sendoak ematen hasi beharra daukagu. Mozioak, aurreko guztia kontutan hartuta, Eibarko EH Bildu udal taldeak ondokoa eskatzen dio Eibarko udal batzarrari. Onartua izan dadin. Bat, barraken eskaera eta baimen horrian klausula berri bat ezartzea eskatzen dugu. Hala, barraketan ez dira irudi sexualak onartuko. Jai parekideak sustatzeko barraken eskaera horriarekin batera dokumentazio grafikoa eskatuko zaie enpresa horien, atrakzioen argazkiak hain zuzen ere. Bi, barraken eskaera eta baimen horrian musika irizpideak txertatzeak eskatzen dugu. Musika sexista ekidetxe aldera.
Musika euskaraz izatea ere berbatuko da. 3. Berdintasun eta euskara sailek elkarlanean musika eta abesti zerrenda bat prestatuko dute gomendio erara. Barrakek jaietan jar dezaten. Eibarko udalak ECCA eta barrakak antolatzen ditugun gainontzeko elkarte edo jai batzordei konbiteak luzatzen die irizpide berdinak kontutan hartzeko. Y luego hay otra moción presentada el 24 de febrero, es moción alternativa del grupo EAJ-PNV. La propuesta de acuerdo es la siguiente. Bat, Eibarko udalbatzak jaietako barraketan musika eta irizpideak ezartzeko konpromisoa hartzen du. Horretarako eskaera eta baimen horria ezarriko diren baldintzak aztertzeko konpromisoa erakusten du. Baldintza horiek euskara eta berdintasun batzorde aholkularietan adostuko dira, kontratazio teknikariaren laguntzarekin. Helburua da barraketan irudi eta musika sexista ez onartzea. 3. Elkarte udalbatzak gidailorri bat egitea eskatzen du. Euskara eta berdintasun batzorde aholkularietan adostuko dena. Eibarko udalak espazio publikoa okupatuko duen erori banatuko dio gidailorri hori. Musikaren bitartez mezu sexista ekidete aldera. Horrela, musika euskaraz ere izatea bermatuko da. Horretarako, berdintasun eta euskara sailetik elkarlanean musika eta abesti zerrenda bat prestatuko dute gomendio erara. Gida horri atxikituko zaiona. 3. Behin udalak irizpideak finkatuta, horien berri emango die afadi. Euskadiko ferialari autonomoen elkarteari. Eibar merkataritza gune irekiari eta barrakak antolatzen dituzte gainontzeko elkarte edo jai batzordeei. Herriko tabernei eta musikadun ekitalde publikoak antolatzen dituzten gainontzeko eragile guztiei. Intervenciones? Bai. Bai, guk gure proposamena baztertzera goiaz eta PNV-en alternatiboa bozkatzeko eskatuko dugu. Seguk egitza esan hasieran aurkeztu gendun mozinua, barraketarako eremua bakarrik mugatzen zen, bertako musika eta irudi sexistak ekiditeko. PNV gero egin ditzan gaikuntzekin, uste dugu guk hasieran planteatzen genduna berazten dela, orduan eta dano gainera gauza ados, orduan hori bozkatzeko eskatzen dugu. Pena bada, danok ados egon da, azkenian erdibideko bat ez sinatu izana, baina, bueno, estuko dugu. Más intervenciones? Bai. Bai, guk komentario bat 3 planotan, alde batetikan prozedurari dagokionez, beste alde bat proposamen honen alde formala eta beste bat muina. Eta lehengoaz, esango neuke, lehenik eta behin argi lagatzia bai emakumien mailak egin ditzaken proposamenekin ados gauzela eta funtsean mozioak aurkezten duen eskaerakin bat gauzela. Baina azkenian aspertuta gauzela. Osea, mozioak aurkeztia hemen berez udalbarruan erramintak ditugunian guztia ulantzeko, bai arrekontesto baidan, bai batzordietan edo bai beste dozen tokitan, ez dugu uste plenuetan eta mozio bitartez landu beharko liratekenik. Ze gestioari dagokion gauzetan azkenean udal gobernuak erabakiak hartzeko ahalmena duelako eta beste guztiok oposizioan proposamenak egin ahal baditugu ere ez daukagulako eskumen hori. Uste dugu hileak daroia guzela mozioak aurkeztu eta aurkeztu, azkenean udalbarruan erramintak ditugunean lan guzti hau egiteko. Mahaiak berak aurkeztu izan bazeban, hau da Ibarko emakumeen elkarteek eta parte hartzen duten elkarterik gabeko emakumeek aurkeztu izan bazuten mozio hau ez genduke dudarik izango babesteko. Baina alderdi batek bere ez dakit aurpegia erakustearren aurkezten duenean mozio bat mai gainean dagokionean, azkenean hori esan dudan aspertuta gauz kirauelta honekin. Bueno, hori izan zitekeen gure hitzartzia, baina ez da izango,
kentzen baldin badugu emakumeen maila eta jarrian dirau, hori da Bilduk 2016ko azaruan 2an esandakua, Eibarko baserritarren alde SH erabaki zebanian, baserri bidea konpontzeko mozio bat aurkeztu gendunean. Orduan balio ez etzanak Bilduri, oin balio detza, gauzak sedian, mozio batek ez dau balio baserri bidea konpontzia eskatzeko, baina bai barraketako musika eta irudiak aldatzeko. Guk ez dugu ulertzen. Baina funtsian bat gaoz, eta horregaitxik planteatzen dugu hau aztertzia eta ondo iruditzen zaigu mozio bat aurkeztea horretarako. Ondo iruditzen zaigu. Eta funtsari dago gizonez, bebai, ze proposamen hau nire taldekide ebak kultura eta berdintasun batzordietan ahoz eindako proposamen bat da. Oin mozio bezala tratatzen baldin badugu, ondo iruditzen zaigu mozio bezala tratatzea eta gure aldetikan ez dago pegarik. Bai, emoten digu pena pixkat, lan hau oposizioan ekimenez egin behar izana eta udal gobernuak lehen hau ezartzia ardura eri. Hori prozedurari dago gizonez. Alde formalan aldetikan, Bilduk bere proposamena aurkeztu dau eta guk zalantza batzuk bagen euskan gai konkreto batzuetan, eta esaten zen eskaera horriakin batera dokumentazio grafikoa eskatuko zitzaiela enpreseri argazki hain zuzen be, eta argazki horren arabera ulertzen genuen bai edo ez esango zitzaiola barraka jartzean, eta guk hor ikusten genuen pixa diskrezionalmente erabakisa hartzeko aukera bidea emoten zala, eta guri iruditzen zitzaigun holan ezin dugula hain, eta pixkate alkatiak be uste dut zalantza horiek zeuskala, bozera maien batzordian gai honetaz jardun gendunean. Eta horregaitxikan planteatu dugu beste mozio bat, baina edukixan pentsatzen dugu eta espiritua mantenduta. Egisa da, eta uste dut Bildun mozioan oinarri bezala hartu dutela beste udal batzutan ja hartutako erabakixak, ikusi dut Orduñan eta Bakion adibidez Bilduk bera gobernatzen dabela olako erabakixak hartu dituela, EAJ gobernatzen daben udalen baten bebai, Ortueian adibidez, eta gu bebai pentsatzen dugu gai horri heldu behar betzagula. Guk esan bezala berdintasun eta kultura batzorrietan azaldu genduan gure keska. Eta pentsatzen duguna da irizpideak finkatu behar balin baditugu guztientzat izan behar diala gorkak esaten zeban bezala. Berdin barrakentzat edo txosna bat antolatzen dabenantzat edo beste edozein ekitalentzat. En cuanto al contenido, pues decir que el sexismo se aprende desde la infancia y la igualdad también. El ser humano nace con una gran capacidad para adaptarse al entorno en el que vive, siendo mucho mayor en las primeras edades y se va reduciendo a medida que vamos madurando, ¿no? Esto ocurre también en todos los campos del aprendizaje y también sucede con los modelos sociales básicos entre los que se encuentra el sexismo o su antítesis, la igualdad, que una vez aprendidos tienden a mantenerse. Ni los que fuimos niños estamos obligados a ser action man, ni quienes fueron niñas están obligadas o condenadas a ser princesas. No hablamos solamente, por algunos comentarios que se han dicho, no hablamos solamente de dibujos ligeros de ropa, que si sale no sé qué personaje en bragas o en calzoncillos, como algún comentario que he oído por ahí, ¿no? Estamos hablando de roles adjudicados a niños y niñas en función a los órganos genitales con los que nacen. Estamos hablando de romper cadenas con un heteropatriarcado que para mucha gente, creo que afortunadamente cada vez para menos gente, pero para mucha gente todavía a día de hoy es asfixiante. Y ante ello creemos que no caben excusas como algunos comentarios que por parte de ciertos responsables algunas veces han oído, como que para los feriantes adaptar sus atracciones es caro, o que segun ze baldintza jartzen dugun ez dirala etorriko. Lehen aipatu ditut beste udal batzuk, Ortuella, Bakio, Orduña, okerrez baldin mana Urolako estan bebai, olako erabaki batzuk hartu ditu eta guk pentsatzen dugu ona izango zala eudelen bitxartez, bebai, Eibarko udalak eudelen bitxartez erabaki hauen berri eta emoten dugu zen pausuen berri emotia, Euskadiko gainontzeko udalek behan antzerako erabaki batzuk hartzeko, ze igual Eibarko udalak olako irizpideak finkatzen balin baditzu gertaulek urteren baten barrakaren batez etortzia, baina seguramente lortzen balin badugu gainontzeko udalek antzerako erabakiak hartzia, barkeruek behar olako irudiak dauzkaten feriantiek aldatuko dituez eurenak, eta orduan guk pentsatzen dugu irizpide horiek finkatu behar dugu zela, esatenan bezala betaurreko moreak jantzita, ez? Hori sexismoari dago kixonez, eta gero bestalde batetikan hizkuntza irizpide
irizpideak bebai aitzatu dira, eta guk pentsatzen dugu hori bebai importantia da, paisaje linguistikoa bebai izan duen behar dugu, eta zentzu horretan inguruan bebai badauzkagu udalako lako lanketa indutenak, Elgoibarren bertan egin zan sugerentzia bezala zerrenda bat, eta mutrikun ulertuta balin badaukat aspaldi udalak feriantieri zediak eta guzti ematen dizkio ja musikakin, eta eurek borondatez jartzen dute udal arduradunek ematen dieten musika. Orduan batzutan gesto oso txikiekin paisaia bai sexismoari dagokionez eta bai hizkuntzari dagokionez aldatu leike olako lan txiki bat egin da. Orduan pentsatzen dugu irizpide horiek finkatzeko lanketa hori egin behar dugula berdintasun eta kultura batzordietan, eta pentsatzen dugu gai izango garala irizpide horiek finkatzeko bebai adostasuna lortzeko, eta hori espero dugu. ¿Más? Yo simplemente, si Bildu retira su moción, apoyaremos la moción alternativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Sí que he intentado estar con el responsable del área de contratación, porque muchas de las cuestiones que se recogen aquí son cuestiones de encaje jurídico dentro de un pliego o de una adjudicación de un servicio o de la prestación de actividad, pero ha estado fuera hasta hoy mismo, y el que no ha podido hoy he sido yo. Intentar estar con él mañana para ver esto cómo se puede articular. Lo único decir que aquí también ya hay una lista de canciones o... Yo entendía mal el tema de la lista, y asumo, porque cuando se hablaba de una lista pensaba que era una lista de canciones que no se deben poner. Es todo lo contrario, es una lista de canciones que se deben poner como recomendación, porque bueno, promueven actitudes más igualitarias. Y esa lista existe, me consta que existe, y ya ha sido entregada también en los establecimientos hosteleros, o sea, ya la tienen. Otra cosa es que hagan caso o no, y sí que es verdad que esa lista puede servir de base para el trabajo que se puede hacer aquí. El resto... si depende solo de voluntad, yo creo que es clara. Si depende de voluntad y de encaje jurídico, pues habrá que hacerlo. Si no hay más intervenciones, votaríamos al rechazar, al retirar de Bildu, presentamos la alternativa presentada. ¿Votos a favor? Ya está, es que ricasco. Bueno, el 17 de octubre del año pasado es cuando se aprueban las tasas, y entre las distintas tasas se aprobó las que se referían al Patronato Municipal de Deportes. En ellas se recogían unas modificaciones que el Grupo Bildu planteó, que era realizar modificaciones en los apartados de desempleados o familiares de desempleados, y en familiar de desempleado y o familiar que reciba ayudas sociales. Ahí planteaban una serie de modificaciones, y también planteaban una serie de modificaciones en lo que correspondía al abono correspondiente a universitarios, que fuera para universitarios o estudiantes de formación profesional. En el apartado correspondiente a notas, el Grupo Bildu planteaba que se extendiera las opciones del pago fraccionado, ya que existía solamente la posibilidad de pago fraccionado en el abono familiar, y consideraban más conveniente el derecho a pago fraccionado se extendiera a todo tipo de abono. Este planteamiento fue aprobado tanto por el Partido Socialista como por el Partido Nacionalista Vasco. Lo que también se señalaba que el dicho pago fraccionado, el 60% se realizaría en enero y el 40% en junio. Recientemente, en febrero, se ha dirigido más de una persona, no sé a mí por casualidad, pero bueno, diciendo que este extremo no se estaba cumpliendo, que se había dirigido la gente el 1 de enero, a partir del 1 de enero, para que se fraccionara el pago, y parece ser, y el alcalde como presidente del patronato igual me dirá si estoy en lo cierto o no, que este extremo se desconocía, con lo cual ha habido gente que no se ha podido, digamos, abonar, pues porque en ese momento, pues por lo que sea, el derecho que le asistía, la ordenanza aprobada por este ayuntamiento y en vigor desde el 1 de enero, no se estaba aplicando por desconocimiento, por lo que se ve. Dudas que me asaltan. 2 meses después, ¿qué ocurre con esa gente? Pero por un lado, me gustaría
Y por eso sería igual también interesante que se convocara un patronato también igual para tratar este extremo, porque me gustaría que se supiera o se intentara saber cuántas personas se han dirigido y no han podido ejercer el derecho a bono fraccionado. ¿Cuántas personas se han dirigido y no han podido ejercer ese bono y lo han hecho sin ser fraccionado? ¿Cómo se va a compensar esas personas que han querido hacer el bono fraccionado y que, por lo que yo sé, a partir del 21 de febrero es cuando parece ser que en el polideportivo ya está en vigor el mandato de que el fraccionamiento se haga a todo tipo de abonos, no solo al familiar? Yo creo que a veces o nos pasamos o a veces no llegamos. Aprobamos o aplicamos normas que no están en vigor y las que están en vigor no se aplican. Es decir, ¿dónde está aquí la comunicación? ¿Cómo se tiene que hacer? En cualquier caso, y no es la primera vez que ocurre en este foro, siempre estamos mareando al ciudadano, sea uno, sean 50, sean 60. Si las cosas se hacen bien, no hay que marear a nadie. Vale. Efectivamente, se ha detectado el error en el funcionamiento del área administrativa en seguir aplicando las tasas a la ordenanza como estaba. Hay que saber por qué ha sido así. Y, lógicamente, yo no sé si están identificados con nombres y apellidos aquellos a los cuales se les ha dicho que el pago seguía siendo como antes. En su caso, aquellos que hayan querido hacer pago fraccionado y no han podido porque la información que han recibido ha sido errónea, se les puede devolver el recibo y que puedan hacer el pago fraccionado. No sé si están identificados. Si no están identificados, y como se te han acercado a ti, igual conoces algún caso, les puedes decir que se acerquen al patronato, que se les devolverá el recibo anual y podrán hacer pago fraccionado. ¿Más? Ya he respondido. ¿A más preguntas? Sí, no. Yo lo que quería decir en este extremo es que no es la opción solo de la devolución, sino que hay gente que ya ha perdido 2 meses en ese abono, porque estamos hablando de que el primer pago se hace el 60% ahora, de enero a junio, y el segundo el 40%. Es gente que no se ha abonado. Que no se ha abonado por eso. Bueno, pues le haremos un pago proporcional. Efectivamente. Le haremos, no sé exactamente cómo lo puede aprobar la tasa, pero ya haremos una proporcionalidad en el pago. He leído quiénes eran las personas en las que se modificó el tema de las tasas, no sé. Con lo cual, lo vuelvo a leer, con lo cual, pues bueno, yo creo que ha podido ocurrir algún caso en el que ha habido gente que por ese hecho no sea. Y entiendo que cultura y deporte tienen que ser tratadas igual. Sí, no he dicho lo contrario. Es sobre la entrada desde Los Arcos. Cuando vino el técnico de comunicación a entrevistarse con todos los grupos políticos y varios técnicos para hacer el plan de comunicación, se lo dijimos también. No hay ningún distintivo cuando entra la ciudadanía por la entrada de Los Arcos. Si está abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se encuentran con la puerta abierta, no hay ningún distintivo de dónde tienen que subir. Y encima la cinta roja, que no se puede subir las escaleras de mármol, la gente entra perdida, llega justo a nuestro despacho y nos pregunta dónde está el sitio donde tienen que ir. Entonces, si hay varias entradas abiertas, el mismo distintivo en todas. Yo creo que es conveniente mejorar la señalización de entrada, pero, hombre, una vez en el bajo, con los 2 pivotes y la cinta roja, ya se sabe que por ahí no se puede pasar. Hombre, no bloquea el paso, pero, hombre, es lo suficientemente llamativo para saber que por ahí no es, que tendrá que ser por los lados, ¿no? La gente ya que sube, pues en fin, pero sí, veremos cómo se puede mejorar la señalítica para poder llegar al patio y de ahí la distribución por el ayuntamiento. ¿Más? ¿Vale? No. Venga, Mareje. Berdina. Pare bat galdera. Alde batetikan, aurreko hilean be galdetu ginen, baina ondiok ez dugu erantzunikan jaso, suposatzen laster irekiko dela DNIaren bulegua, eta oraindik ez dakigu Polizia Nazional Armatua Eibarren egongo dan, edo ez dakit egunen batean udaletxera sartu eta bertan eukiko ditugun, baina gustatuko litzaiguke lehenago erantzun bat izatea. Eta ez da gure bulego azpian daudelako, naiz eta horrela izango den.
Eta beste alde batetikan, hirigintza batzordean galdera bat egin genuen, baina oraindik ez dugu erantzunik jaso, Eibarko ospitalaren gaineko jarraipen batzordearen informazioa eskuratzea eskatu genuen. Ez dakigu biltzen den edo ez jarraipen batzorde hori, baina guri ez zaigu horren informaziorik ematen, ez udal gobernutik, ez Eusko Jaurlaritzatik eta beste inondik ere, transparentzia eta horrelako gauzen inguruan. Eta, gustatuko litzaiguke izatea. Voy a intentar ser breve porque al final esto más ruegos y preguntas que pleno. No tenemos respuesta todavía oficial por parte de la Policía Nacional sobre si sabemos que van a venir funcionarios administrativos, pero no sabemos si van a venir funcionarios uniformados y en qué condiciones. Y en el momento que tengamos la respuesta la daremos. Nosotros esperamos tener las instalaciones a lo largo de este mes ya puestas a disposición del DNI. Y luego ya la fecha de apertura y el ritmo y la dotación de personal, eso ya lo ponen ellos. Pero está hecha la pregunta por escrito, está hablado por teléfono, no acaban de decirnos exactamente el personal. Sí que creo que son 3 puestos de DNI, 2 de pasaporte, 1 de pasaporte, 1 de recepción, un director, el personal administrativo, sí, cómo van a, no sé si proteger o gestionar el espacio con más personal o no, no nos lo han transmitido a nosotros y en cuanto lo tengamos daremos cuenta bien en este pleno o donde corresponda. Y en cuanto al hospital, decir que yo tengo solicitada, yo esperé hasta final de año a la entrada de la nueva dirección de Osakidecha, un poco por respeto de aterrizaje, y no sé, hace una semana o más o menos tengo pedida una reunión de la comisión de seguimiento que está constituida para el seguimiento de esta obra, con 2 miembros Osakidecha y 2 miembros el ayuntamiento, pero sí me consta a través de los medios de comunicación que el consejero, creo que fue en la cadena SER, dijo que en principio no se preveían retrasos sobre la fecha de finalización, que si no estoy equivocado, pero como se pregunta así no tengo datos, creo que era finales de 2017 de obra civil. Luego está lo que es la dotación de los equipamientos y tal, que eso me imagino, no sé si dio el dato, pero que a verano 2018 me imagino que será lo normal. Es el dato que tengo, pero por los medios de comunicación, y por tanto nosotros hemos pedido una reunión de la comisión de seguimiento para actualizar toda esta información y cuando la tengamos actualizada la trasladaremos a los grupos. Bueno, como apunte, según la adjudicación de la obra se iba a finalizar a finales del 2016, no 17. No sé, por lo tanto, un poco de retraso sí lleva. Sí, yo hablo del plazo que se dio desde el Departamento de Sanidad, que cada uno valore el historial de esta obra desde que se reanudó la obra, porque es verdad que la obra estuvo parada. Estuvo parada en su momento, ahora ha tenido otro parón por una incidencia técnica de obra, pero sí estuvo parada durante tiempo. Bueno, las valoraciones cada uno hará la suya y fue cuando se reinició, cuando se planteó el plazo de 2017. De origen de obra, bueno, pues cada uno valorará los retrasos o no. Yo me refiero a ese plazo que puso cuando entró el consejero Darpón y que yo creo que hace 15 días o por ahí yo le he oído en la radio confirmarlo. Espero una confirmación más oficial a través de la comisión de seguimiento. ¿Más? ¿Bye? Sí, bueno, en nuestro grupo tenemos cierta preocupación por otra obra, que es la de Reval, que se está comentando mucho en la calle y como la comisión de obras fue hace un mes y habitualmente se reúne aproximadamente cada 3 meses, suponemos que no hay previsión de que se convoque en un plazo breve y por eso que queríamos preguntar a ver cómo está la situación, porque en la calle se habla de que hay filtraciones de aguas y que la obra está parada y que han salido las máquinas después de que se ha hecho una reunión ahí de mucha gente. Se comentan cosas de ese tipo en la calle y creemos que sí sería importante que se aclararan los extremos, porque desde luego si fuera como se está comentando en la calle sería peligroso, sabiendo que estamos ya en el 8 no recuerdo ahora el porcentaje, pero de modificación del proyecto y que el margen que tenemos para poder seguir cambiando el proyecto es bastante pequeño. Por eso, suponiendo que no va a haber una comisión de obras próximamente, que en caso de que haya alguna incidencia, que espero que me expliques ahora, esperamos que se convoque y en caso contrario, pues igual con las explicaciones de ahora igual es suficiente. Bueno, a la obra giramos visita todas las semanas, los martes, y el martes el anterior, notificó la empresa que los que están haciendo los pataches de la pared, que estaban a punto de terminarlos, pues
iban a rescindir el contrato con Dragados y que Dragados tenía en cartera, o sea, cambiar la empresa que estaba haciendo ese trabajo y que lo continuaría otra. Entendimos que eso iba a suponer una semana o dos de parón. Creo que es lo que se está dando. Tenemos montado una reunión con ellos el miércoles y espero que quede solucionado en esas fechas. Nosotros hemos convocado a Dragados y hemos quedado en hacer una reunión el miércoles a las 12. Es una incidencia que ellos tienen por desacuerdo seguramente de alguna subcontrata de las que han cogido y estaban hablando que iban a traer a otra de Vizcaya, pero es verdad que estos días, esta semana pasada, la obra ha estado desmontándose, yéndose unos y los otros no han llegado todavía. Con la explicación que tengamos de Dragados el miércoles daremos la información oportuna. Solamente agradecer la explicación por parte del presidente de la Comisión de Obras. ¿Más? Sí, yo solamente quería apuntar una cosa que es un tema de gobernanza aquí dentro del ayuntamiento, de distribución de tareas. Y es que me ha chocado mucho que la persona que está como presidenta de personal, vamos, como llevando la dirección de todo el personal, ahora tenga sobre ella misma la responsabilidad de economía y de empleo. Me parece que es que personal es para mí, desde mi poco entendimiento, es de los departamentos más importantes y de mayor sensibilidad, y poderlo cubrir desde ahí con todos los temas y las incidencias que se van presentando, además de otra cosa que ahora se le ha añadido, me parece que es como querer abarcar demasiado. Yo no sé si se puede luego llevar las cosas bien cuando uno tiene un abanico tan grande de responsabilidad. Bueno, es una situación de manera provisional que esperemos que pronto se reconduzca y efectivamente la responsable del área de organización y personal lo que tiene que hacer es ser responsable de organización y personal. En este momento está colaborando con otra área de refuerzo por unas necesidades que hay en el área que esperemos que se solucionen próximamente. ¿Más? Bueno, pues si ya os habéis cansado, daríamos por el pleno y daríamos la palabra al público si así lo estima oportuno. Toma, te puedes llevar esto si quieres. Bueno, yo tenía 2 o 3 temas, a ver si el alcalde me podría contestar. Una es sobre, me imagino que sabrá, el asfaltado que se ha hecho en Chonta, que se ha hecho desde la mitad de la plazoleta hasta el paso de cebra que hay, y luego pues de Solat hasta donde acababa Solat. Pero claro, se han dejado sin solucionar el problema que hay al lado de donde estaba la industria de Rocándido, que hay alcantarillas que están hundidas para abajo. Entonces yo daba por hecho o entendía que ya que estaban asfaltando la calle, solucionarían ese problema, porque claro, ese problema de cuando pasa un coche a las 10 o a las 11 o a las 12 y pega en la alcantarilla y suena, también lo hubo en Unzaga y se solucionó. Ese uno, 3 o 4 alcantarillas creo que son. Y luego pues la chapuza que han hecho dentro del túnel, que allí han echado 2 paladas de alquitrán y en cuanto se pise eso un poquito, pues se vuelve a ir todo al carajo. Y luego otro tema es en la avenida Galicia, que llevo un par de meses diciéndolo aquí en los plenos, sobre el hueco este donde están los árboles metidos, pues que hay ahí uno de los árboles que ha levantado las baldosas más de 15 centímetros del suelo. Entonces, claro, ahí cuando pasa gente con sillas o historias de estas, pues las ve y se las desea. Y bueno, por último, yo sigo tendiendo la mano al alcalde, de buena manera, pues para que se reúna con nosotros, con la asociación, en el local que tiene la asociación La Plazoleta en Chonta, y limar asperezas.
yo creo que el alcalde, ya sé que no quiere, pero yo creo que sería bueno para el alcalde y para los vecinos del barrio. Y si no quiere reunirse con los miembros de la asociación La Plazoleta, nos reunimos en La Plazoleta con todos los vecinos, como hacía el señor de Arriola, sin ningún tipo de problemas. Allí que la gente exponga, y si el alcalde, me imagino que sí respondería, pues yo creo que se podría avanzar o por lo menos quitar tensión a plenos y cosas de estas. Yo sigo tendiendo la mano de buen rollo al alcalde. ¿Más intervenciones? Bueno, se ha tomado nota de las incidencias de obras y ya se mirarán. Muy buenas. Aquí he escuchado cómo van las obras de Reval y el hospital, pero las ayudas para la rehabilitación de los inmuebles de Chonta, para la envolvente, la cubierta y la movilidad vertical, que estamos esperando que se convoque la mesa de Chonta y con el director de la vivienda y el consejero también de la vivienda, pues veo que no, por parte de los diferentes grupos no se comenta. Voy a comentar que en el 2014 la Asociación La Plazoleta inició un proyecto cultural y la Asociación de Vecinos de Chonta está muy satisfecha y agradecida por las muestras de apoyo al proyecto cultural recibidas por parte de la ciudadanía, por la gran cantidad de personas que se acerca al barrio a contemplar las obras realizadas. En este 2017 nos hemos adelantado en febrero y se han realizado 5 esculturas que hemos colocado estos días, el que quiera pueda visitar, que han tenido un éxito increíble de la afluencia de público que está teniendo. Está creada por la empresa Innovar 19 de San Sebastián. La misma empresa está realizando un gran mural que para concienciar la importancia vital del agua en general y esa importancia que tuvo en el barrio de Chonta en particular. Y es un homenaje a la inmigración. Nuestro agradecimiento a esta empresa donostiarra, Innovar 19, que está realizando un gran esfuerzo para llevar a cabo todas estas obras artísticas. En el 2017, con esta iniciativa de mural y las escultoras, queremos proseguir la labor de adecentamiento, porque es una labor principalmente de adecentamiento que este ayuntamiento amnésico no ha realizado. Y ahora voy a hacer un comentario que desgraciadamente atañe a todos los grupos políticos, tanto a Irabasi, a Bildu y al PNV. A Irabasi sobre todo, a Bildu sobre todo, porque fue el que apoyó a la Asociación La Plazoleta en presentar el proyecto a Donosti 2016. Y presentamos ese proyecto sabiendo que apoyasteis en los presupuestos una cantidad nominativa que fue para la Asociación La Plazoleta. Voy a leer los últimos correos que nos cruzamos y que me remitió Bildu a la asociación, que dijo: el técnico de Cultura nos comentó que está esperando la documentación del proyecto para poder realizar el pago, Nos dijo que en julio os comentó que la documentación es la que tenéis que presentar. Y yo respondía: en julio, efectivamente, la situación es como comentas. En julio presenté las facturas del proyecto de los murales de Chonta. Pero me comentaron que no se abonan pagos parciales, que se debe presentar un proyecto
por la cuantía total de la subvención. He realizado otro proyecto para implementar el anterior, imágenes de objetos industriales. En estos momentos estamos ultimando los detalles con el artista que realiza la obra. Cuando cuadre los importes con el presupuesto, concretaré las fechas y me pondré en contacto con el técnico de cultura. La documentación, y en eso soy muy escrupuloso, se presentó a Donosti 2016, que es exactamente igual a la que se presentó en el ayuntamiento. Y este 21 de febrero me lleva una sorpresa. Esto no sabe nadie de la asociación, ni ningún vecino de Chonta, ni por supuesto vosotros. El texto que me dicen es el siguiente. Se desestima la solicitud de pago de la subvención nominativa presentada por la Asociación de la Plazoleta. Vosotros que habéis apoyado ese proyecto, un proyecto que se ha realizado, un trabajo que se ha realizado con el esfuerzo de todos, la Asociación de la Plazoleta, con este ayuntamiento que pidió una y otra vez una reunión para que tendríamos fondos, la Asociación La Plazoleta ha adelantado 5.000 euros de todos los vecinos y ahora nos deniegan el pago. ¿A qué se agarran ahora? A una cuestión técnica. Dice así, y aquí lo que quiero decir bien claro es lo siguiente. Cuando se entrega un documento así, se tendrá que decir qué documento falla y qué documento se ha solicitado por este ayuntamiento para solicitar el pago. Esto, además, que dice, por el presente le comunico que la Junta de Gobierno local, si no entiendo mal, la Junta de Gobierno local, si me equivoco me corregís, lo forma el presidente, el alcalde y después los tenientes de alcalde. ¿Es así o no es así? Es así. O sea que debéis tener todos conocimiento. Y me dicen lo siguiente, que durante el año 2016 no me consta que se haya dictado resolución alguna en el ayuntamiento concediendo a la asociación La Plazoleta la subvención cuyo abono se solicita. Que para el reconocimiento de una subvención nominativa se requiere necesariamente un acto administrativo de concesión. ¿Qué acto administrativo? Si a mí no me han presentado ningún documento, ni el concejal de cultura, ni el técnico de cultura, por favor. ¿Cómo es posible esto? Denegarnos un trabajo realizado, un trabajo que Donosti 2016 precisamente presentamos para conseguir la subvención de 2.016 euros, porque la de 20.000 no nos cubría, porque este ayuntamiento nos aportaba esos 12.500. Nos deniegan. ¿A dónde hemos llegado? En su día lo dije bien claro, el mes pasado. Decía, nos habéis mentido, nos habéis engañado y nos habéis amenazado. Y ahora nos quitáis el dinero, nuestro dinero, porque esto han aportado con el consentimiento de todos, que si me equivoco me corregís, partidos políticos que habéis apoyado ese proyecto. Pero ¿cómo es posible esto? ¿A dónde hemos llegado? Mira, nos quitaréis la palabra, nos quitaréis el dinero, pero la dignidad no. Esto no es posible. Hasta aquí hemos llegado. Pues, si no hay más intervenciones del público, levantando eso. Cualquier tipo de una resolución administrativa dictada por un técnico, pues yo es que no la he visto, ya lo valoraremos. Yo no, en este momento. Sí, pero igual yo no estaba. Hay que ver los incumplimientos que dicen los técnicos. Si hay un informe técnico negativo, hay que valorar por qué es y hay que verlo. Quiero decir, yo es que ahora no puedo opinar.